Estoy, señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, fútbol. Bienvenidos a este partido, el más importante, diría yo, porque Olimpia necesita esa victoria, porque Olimpia busca y también Nacional quiere ocupar puestos más altos, buscando también la clasificación a la Copa Libertadores. David Ojeda es el juez de este partido. Hola, mi querido Coqueva, bienvenido. Hola, Marquitos, ¿cómo estás? Bueno, realmente partido importante para los dos, porque si Nacional gana, se pone muy cerca de la punta, muy cerca de Cerro, muy cerca de Guaraní, y Olimpia necesita sumar por temas más que nada de acumulativo y también si quiere empezar a ilusionarse capaz con una remontada. Pero Olimpia tiene que ganar sí o sí este partido. Hola, Isfran, bienvenido, hincha nacionalófilo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Coque? ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Isfran? Bienvenido, papá, el debut. El debut, sí, en los reaccionados. El clásico de finalistas hoy. Clásico de finalistas. Es más, me levanto para pasar la mano a un finalista de América. No. Creo que es la primera vez que se da de esto. Primera vez que hay un enfrentamiento. Primera vez en toda la historia. De finalistas de América. Sí, y que acá reaccionamos con finalistas. Claro, muy entusiasmado hoy. Esperemos ganar y acercarnos a la punta. Así mismo, gracias. Y yo te voy pidiendo cuando pueda la cabra Dan las alineaciones de los dos equipos para ver cómo está. Así mismo, los titulares. Vamos a estar viendo, vamos a estar observando cómo salen los dos equipos en estos momentos. Porque Olimpia ya tiene equipo confirmado, también Nacional. Ahí está Claudio Núñez saludando a Richard Ortiz con Claudio Núñez. Partido más que importante. Curita bajo de peso, dicen los muchachos. No, para. Ya estamos, a ver. Ahí está el conjunto de Olimpia. Versa, Caltero, Barreto, Ortiz, Leguizamón, Ferreira, Redes, Alcaraz, Capazo, Morales y Ledesma. Este es el equipo de Ever Hugo Almeida. Por el otro lado, Nacional, Ortiz, Cañete, Gutiérrez, Alfaro, Bailone, Arrúa, Núñez, Valdés, Cáceres, Lugo y Icho Jara al conjunto de Pedro Saravia. No se preocupe usted que está ahí desordenado. Te pido por favor la cabra Dan que vayamos poniendo. Dale, vamos a ver esto. ¿Cómo está conformado? Así está el conjunto de Nacional. Un 4-3-3 buscando ser ofensivos. Muy ofensivo. Así mismo, este es el cuadro de Nacional. Vamos viendo lo que es Olimpia también. Nos quedamos con Olimpia, te cuento. Ahí está. Versa, Morales, Barreto, Capazo, Ortiz, Ledesma, Leguizamón, Redes, Alcaraz y Seba Ferreira. Bueno, esto sabiendo que Ledesma es el sub-18. Olimpia necesita 70 minutos por partido. 70 a 60 minutos por partido para poder sumar el... Señoras y señores, va a arrancar el partido. Vamos a ver la pelota en su cancha, en su predio pelotero Nacional. Arranca el partido. Juegan Nacional y el conjunto de Olimpia Nacional. Bueno, lo vemos primero que nada, ya en estos 10 segundos de juego, a Alcaraz detrás de Sebastián Ferreira. Sebastián Ferreira va a ser el 9 de área que va a tener Olimpia ahora mismo. Seba Ferreira, entonces, el referente que tendrá Olimpia. Va saliendo Gerardo Ortiz. Arriba la pelota para Orlando Gaona, Lugo. Bailone que la sostiene, no la puede dominar el número 7 del conjunto de Nacional, el tricolor. Pongan huevo, carajo. Tiene Lumínica, dice el chat. Ahí va. Recupera y va ahora la carga Alcaraz. No pudo. Y le queda Leguizamón, le pegó. Ay. Si alguien cerraba esa pelota, ¿qué pasaba, Coque? Bueno, ahí vemos el estilo de juego, Ahí vemos el estilo de juego en donde se tiene que ganar mucho por arriba. Lo ves a Alcaraz que está tratando de buscar, y bueno, Sebastián Ferreira con la viveza también de un 9, buscando adelantándose a la jugada. Asimismo, le pegó y se perdió esa pelotita. Tenemos primer minuto de juego. Ahí lateral para Nacional. Juega ya por el costado izquierdo. De cabeza responde Olimpia. La pelota va deambulando en 3/4 de cancha para el remate de Leguizamón. Leguizamón la pierde y va saliendo Icho Jara con la pelota adelante para Orlando Gaona. Lugo que mete presión a Orlando. Uy, Le Orlando, queda la pelota a Gaona. ¡Pégale, Gaona! Lugo cruzó y sacó.
Sacó la pelota Olimpia, primera llegada de Nacional. Susto, susto, susto para Olimpia. Mamita querida, Cantero, muchachos, por favor. Orlando Gaona Lugo se vuelve Mbappé al lado de cuando juega contra Olimpia. Vamos. Atención que ataca de vuelta Nacional, le queda la pelota al medio. Alfaro que cae. No hay falta, dice el juez que siga, dice Ojeda. Va la pelota para Nacional. Ahí la mueve el conjunto tricolor por el costado izquierdo. Viene el centro al área. La quiere bajar Bailoni. Despeja rápidamente Olimpia. Qué partido intenso, qué partido con mucha presión. ¿Cómo se siente el hincha nacionalófila? Acá vemos dos realidades. Que Orlando Gaona Lugo es el mejor de Nacional y que la defensa de Olimpia es una de las peores de los últimos tiempos. No es muy segura. No, la defensa de Olimpia es actualmente un colador porque mira, estaban marcando entre dos. Y se Te chocan. estaba marcando tu central y tu lateral izquierdo. Y acá yo te digo algo. Este era para pegarle. Era para pegar. Vos No sabés para era para pegarle. Vos sabés que, a ver, termina queriendo ser solidario, pero esa pelota era para encarar y pegarle. Porque hizo el primer paso que era encarar, pero después no le dio el puntín. Y va a la carga ahora Nacional. ¿Decías, Jorge? Era, como te digo, Gaona Lugo le tenía que pegar. Para romper el arco era. Sí, tenía solo el arco, pero se acabó. Parece. Alfaro, Jara, que le iba por el costado izquierdo. Se viene Nacional, despeja de cabeza. Inicia el jugador de Olimpia, que es Morales. Responde por la mitad de la cancha. Hoy juega Ledesma. Sí. No está Ledesma. Pérez, no está Quintana, que para mí es la más... O sea, el nombre que más me llama la atención que no esté en este 11. A la carga va Icho. Jara, suelta para Orlando Gaona, que cae en 3/4 de cancha. No hay falta, levante la mano, juega. Y va Alcaraz, pide Sebastián Ferreira. Alcaraz en la mitad de la cancha. Ferreira que toma la batuta y va. Richard que le devuelve a Ferreira. Cae Vámonos, Ferreira. muchachos. Hay falta, pelota parada para Olimpia. Más fuerte tu pelota, Richard. Les pones muchísimo a Sebastián así. No sé si era para falta. ¿No? No, A ver, me gustaría ver la repetición, ¿eh? igual. Están pidiendo igual la falta que de hace rato, ¿eh? Orlando Gaona Lugo, de acuerdo, justamente estuvimos en el encuentro de la vez pasada, que fue en la primera fecha del campeonato, jugó Olimpia Nacional y ¿Vos sabés Orlando que Gaona Lugo había marcado. Para mí, y es viveza de Sebas también acá, ¿eh? Sí. Y tengo un dato de Gaona Lugo. ¿Cuál es? Olimpia es el club al cual más veces anotó en el fútbol paraguayo. Pelota 4 arriba de cabeza, afuera. ¿Cuántos goles tiene Orlando? 4 ante Olimpia. Alto Olimpia, perfecto. Dato Va por la de quinta. color, ¿eh? Sí. Fabricio Jara, ¿te gusta? Como Fabricio- jugador, obviamente. Me gusta bastante un jugador. Él está- muy a préstamo de Cerro. Él está de préstamo de Cerro, ¿eh? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta fin de año? Hasta fin de año. Hay salida para Gerardo Ortiz, ex Oriente Petrolero, Gerardo. Pelota arriba, el salto es de Bailone. No resulta lo que quería Bailone, pero Olimpia rechaza mal. Ahí le queda la pelota a Orlando Gaona Lugo. Lugo para el costado izquierdo. Se Barreto, viene ¿eh? Nacional. Esto es peligroso porque está Nacional que viene, enganchó y va la pelota al fondo. Despeja Olimpia. Bueno, ya vemos la inseguridad que tiene Olimpia en la defensa. Por favor, Barreto, sos un burro. Arrúa, toca al medio, pegale el remate que va. Versa. Versa. Arrúa está moviéndose por la costado. ¿Es Arrúa confirmado? Es Iván Valdés. Iván el mudo es el que habla. No, Iván Valdés. Hugo Iván Valdés. que está en la Perfecto, mañana. exameliano, goleador también. A la carga va ahora Alcaraz. Pasa de 1, de 2. Alcaraz que Qué está bien motivado. Alcaraz, ¿eh? Dejó para Redes manda al centro, al área. Se desvía. Vamos, la red. En la Más fuerte integridad tu centro. no salió, dice. Exacto, ¿No salió, no había eh? preso, dice. No salió, sigue. Pero la salida es del conjunto de Nacional, del tricolor. Jugando en Barrio Obrero, cae Bailone. Hay falta, dice el juez. Pelota parada que se juega. Barreto era el infractor. Barreto, las dos que tuvo, salió muy mal. No quiero ser maleducado, pero qué raro. Ahí está, justamente 5 minutos con 49. Eso decís de Barreto, decís mañana en Olimpia Media también, ¿qué dice? Epa. ¿Por qué te tiran? Claro, él siempre dice todas las cosas. El único que se prende y dice Vale, las vale. cosas como son. Orlando, Gaona Lugo, 6 minutos con Orlando. Rómpele la Llega pierna, de vuelta, boludo. Orlando manda al centro al área. ¡Ahí está! ¡Cabezazo! ¡Gol! Puta, boludo.
Nacional. Arrúa. Carlos marca el primero del partido. El carril derecho es donde se pasea, donde baila Orlando Gaona Lugo. Sacó a bailar a uno, sacó a bailar a otro. Junior Barreto ni Capazo sabía dónde estaban. El gol que llega. Nacional 1, Olimpia 0. Y de vuelta aparece este señor. Jugado. Gran jugada de Orlando Gaona Lugo y mejor definición de Carlos Arrúa, que marca ante Olimpia nuevamente. Es una de las víctimas principales de Carlos Arrúa. Olimpia ya en su primera etapa en Nacional había marcado 3 tantos. Es la cuarta ocasión que marca ante Olimpia. Y vemos a los dos mejores jugadores de Nacional, los más talentosos, Gaona Lugo y Carlos Arrúa. Uy, Coque, se Pero empiezan a encender. ¿Sabes qué pasa? Sí. Me voy a ir al banco de sangre. Me voy a sacar sangre y le voy a donar a estos defensas, hijos de puta. A la carga, va de vuelta y le queda Arrúa, le pega. ¿Qué? Fuera. Déjense puede joder la bola, carajo. ¿Qué pío esto es? ¡La puta! Hay juego con las manos para Nacional. Nacional ya dio el primer batacazo, lo hizo Arrúa. Arrúa marcó el primero del partido. Ahí está Valdés esperando la pelota. Juega Nacional, pide en mano de Olimpia y pelota parada. Bueno, dicen los jugadores, Coque, dice Fabri. Hola, ¿cuánto va? Gana Nacional 1-0. Está ganando la Nacional, muchachos. 1-0. Marcelito me está liquidando. ¿Por qué grita el curita peruano? Dice, no. ¿Por qué el invitado grita el gol de Nacional? Quiere que el... No, tranquilo. Dice, Coque está por agarrarle, pero un paro cardíaco, dice. Bien ahí, dice. Tap para la pantalla, muchachos, vayan compartiendo. Al pedo soltaron de Olimpia a Arrúa, dice Wishard. No, ¿sabes qué me pasa también? Que cuando encara a Gaona Lugo, Capazo mira hacia atrás como mirando a la cantero, ¿entendés? En vez de ir a por la marca y llega tarde por eso. Pelotas paradas para Nacional. Rodney Redes y Leguizamón ya listos en la barrera. Salta el hincha olimpista buscando el empate. Pero ahora tiene que enfrentar este tiro libre. Arrúa detrás de la pelota. Hay peligro, Arrúa le pega. Versa. Torres, nosotros mostramos una vez cómo se ve el partido y vos sabés que nos bajan. Aparte de bajarnos, nos van a cobrar una multa de $200 millones. Ay, pues. La gente 250.000 por ahí. 250.000 por ahí. Legalmente, por vale mostrar. mucho. Porque nosotros estamos con una marca. Y la marca es la más grande del país. Así que, ese es el tema. Dice, esta Coque, ya perdé esta. Dice, sí, así es. Si la defensa va a ser así, Olvídate. déjate de joder, boludo. Ahí Junior te pregunta. Déjate hinchar. Coque, ¿firmás perder 4-0? Yo firmo. Yo. No. Ganar 4-0. ¿A cambio de qué? A cambio de que perdamos la otra fecha. Hoy quiero ganar 4-0. Hoy. Pero el rival directo o de Olimpia es Nacional. No, ¿qué le conviene? Este cartero es malísimo, dice el chat. No, es increíble cómo... Es como que no se entiende con Capazo en la zona izquierda. No es eso. Mira, atendé. Ahí va. Ay. Recupera la pelota. Ahí está. Versa. Saca la pelota. Quedó en su órgano esto. No, tranquilo, Pablo. Pablo, todo cosa que vos sos el CM será. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Dice 3-1, Olimpia 3, Nacional 1, dice Wishard. No me importa si Olimpia gana o pierda. Lo bueno es que no está Robert. ¿Qué cosa? No, así no. Está bueno este invitado. Igual me gustaba más la luqueña. Dice, pero cuando juegue Luque la otra vez. Un poco diferente nomás. Isfran es responsable de algunos posteos de pasión. No algunos, de los más virales realmente. Eso que se suben con todos los datos ahí con Pablito van haciendo crack total. Así que, aparte de venir a mostrar la caripela, crack total y comentar, hace contenidos ya para pasión. Así que es parte de nosotros prácticamente. Banquen los carruseles. Ahí está la pelota. Juega ahora Cantero. Saca Nacional. Le queda Richard Ortiz. Ortiz que revolea la pelota. Busca a Sebastián Ferreira. ¡Va Ferreira! No la pudo desviar. Era hasta outside. Para cuando gime en el programa, Coque firmó un contrato, yo firmé, es más, no puedo invitarla al programa. Así que, chat, ya le digo desde ahora, no se puede. No se puede. La penúltima victoria de Olimpia fue 3-1 y Nacional estaba ganando. Qué loco era. De palomita era ese. General No solo le estaba gana. habilitado, Ya le había sacado la habían
Y puñeta más, dice un cerrista. Crack, Pablo. Creo que hoy el cerrista no puede cargarle tanto al olimpista si es que pierde. No, ayer perdieron un partido con 9 hombres teniendo 30 minutos más. Y lo que más me encanta es que sale el hincha de Cerro Porteño a decir: nos ganó un equipo de mierda, nos ganó un equipo chiquitito, pero igual, equipo chiquitito te gana en su casa y después de eso, con 9 hombres. No, pero te jugó bien. Le dio una clase de fútbol. Sí, jugó Martínez bien. ya no tiene que estar en el Cerro, Martínez ya no tiene que estar en el Cerro. Mientras vamos viendo la pelota nacional, esférico por el costado izquierdo. Este es Darío Cáceres. Cáceres la mete arriba para Bailón, que está esperando, juega el toque. Atención que va Rúa Alfaro, que toca, está en el área. Puede ser esta de Nacional, el segundo, el remate. Versa. Entre 4, Entre 4 están marcando a 1. Y dejan que chute, carajo. Hay córner para Nacional y se está paseando este chico, se está paseando a Rúa. Ni en sus mejores tiempos en Olimpia hacía esto, No, pero no, Olimpia no tuvo ni tantas oportunidades. ¿Crees que Olimpia lo dejó ir al pedo? Sí, Y era de los mejores. lo dejó ir al pedo. Hay córner, juega rápidamente a Rúa, tocó atrás para Cáceres, que manda al centro del área. Bailón que busca el cabezazo, le queda a Orlando Gaona, le pega. Ahí está. Que vuelva Facundo Saba a Cerro, dice. Se le escapa la pelota a Versa otra vez. Dice, gracias el Willy por compartir el live. Que grande el Willy. Vamos a darle tap a la pantalla, chat. Icho, Jara, que dice, Coque, no podemos denunciar estafa. Este no es el cantero que pedimos. No es solo eso. O sea, acá ya no es un tema de solamente los jugadores, boludo. Acá el club ya se está yendo a la puta. ¿Entendés? Acá ya va más allá de jugadores, loco. Atención que va Olimpia, puede recuperar esa pelota. Va Sebastián Ferreira. Metió. Oh, Valpedo, eso sí. Al pedo sí. Consigue el córner. Ahí me gusta, ahí está. Dice, es un equipo medio pelo, el tuyo, General Caballero. Ya sabemos que te dieron cheque, Marcos, dice Godmilker. Córner para Olimpia, juega rápido el cabezazo. Le queda la pelota Junior Barreto. Barreto que está con el esférico, coloca, manda al centro. A ver, manda con la pierna izquierda al área para Ferreira. De cabeza saca Nacional. Le queda Richard. Pégale. No, había falta. por- En ataque falta. ¿Cómo está la alineación de Nacional? ¿Podemos ver la alineación de Nacional, mi querido La Cabra Dan, para poder comentarla a toda la gente? ¿Cómo está conformado Nacional? Ahí está Nacional, Ortiz en el arco, Núñez, Gutiérrez, Cañete, Cáceres. En la mitad de la cancha está Alfaro, Jara, Arrúa, Valdés, Gaona, Lugo y Bailone. Es el conjunto. Date cuenta de algo. Alfaro es tu 6 de marca, mientras Arrúa e Icho se abren mucho más. Arrúa lo ves mucho más por izquierda y a Icho por derecha. Generan juego. Sí, generan juego y tenés 5 hombres dentro del área. Ataca Nacional, Arrúa metió la pelota y está Valdés. ¡Gol! ¡De Nacional! Valdés Iván. Marca el segundo con una asistencia de vuelta de Arrúa, mecanizando, poniendo cada engranaje en su lugar. Nacional. Este es el equipo del Cabo, este es el equipo de Barrio Obrero, este es el finalista de América. Señoras y señores, Nacional 2, Olimpia 0. Mi querido Infran. Carlos Sebastián Arrúa García. Grande. Qué pase filtrado. Gol y asistencia. Ahora tenemos que liquidarlo. Es algo ya hoy en día clásico que nosotros le ganemos a Olimpia. Así que esperemos liquidarlo. Ahí está. Bien, gracias a la marca Capazo, ¿eh? Otra vez, lo mismo pasó. Bien, gracias Capazo con la marca, ¿eh? Bien, gracias, ¿eh? Hugo Iván, Hijo de que fue puta. papá de Olimpia con Ameliano y ahora con Nacional. Qué fuerte, 14 minutos y ya estoy nervioso. Jugadores hijos de puta, carajo. Che, ¿en serio son 16 minutos y Nacional ha marcado 2 goles? Ha llegado en 4 ocasiones y tiene una efectividad impresionante. Tremendo cerrista Rúa, tanto que pidieron por Capazo, dice. No puede ser que el más grande de Barrio Obrero no se esté ganando, dice Roma. Coque, el año pasado te acordás que Claudio Núñez y Fabricio Jara meten en 16 minutos
2 goles también. Sí, Un 2-0. así mismo. Y Así en mismo. el mismo arco. estadio. Sí, En el mismo estadio y en el mismo arco. Claro. El partido va 2-0 a favor de Nacional. El conjunto nacionalófilo dice, Capazo da paso, dice. No, Orlando, Gaona Lugo. Gaona con la pelota, sigue con el... Ah, la Ole. pucha, Gaona va moviendo la pelota. Este Ole. Hicho, Jara, va tocando. Alfaro, Jara, abre juego para el venezolano. Tomás Gutiérrez. Gutiérrez por el costado izquierdo para Darío Cáceres. Alfaro, de 3 dedos Alfaro, que bien lo vio. Atención que va de vuelta ahora al conjunto de Nacional con Arrúa. Arrúa está haciendo un dolor de cabeza. Arrúa y Orlando, por izquierda y por derecha, está llegando el equipo del Cabo Sarabia. Y a eso sumarle a Valdés, que la primera que tuvo la mandó a guardar. Exactamente. Y esperó en la mitad de la cancha. O sea, perdón, en el medio estaba esperando. Con una asistencia fenomenal de Arrúa. Tap para pantalla, muchachos. Y ese pase de Virgo Redes, dice, ¿a quién tu pelota? ¿A quién? Dice Junior. Almeida tiene que hacer cambios ya. Almeida tiene que empezar a hacer cambios ya. Tu mediocampo está desnudo. La defensa. Primero que nada. La defensa es una vergüenza. Capazo está... No sé qué puto partido está jugando Capazo. Cantero está siendo una vergüenza. Esta defensa hay que cambiar. No puede ser que tengamos que depender de Vargas, boludo. No puede ser que Barreto esté todavía en un equipo en donde lo dejan solo y mirá, atendé. Recupera y la va, puta que que lo bien parió. lo hizo Alcaraz Izquierda. que toca al medio para Sebas, que bien la controló y espera Redes, atrás, tiró la pelota para Legui, cubre con el cuerpo y consigue la salida de portería. Consigue la salida de portería. Es más, ¿cómo es que Olimpia depende de Vargas? Utiliza a Barreto y no lo utiliza, por ejemplo, a Axel Alfonso, que es un jugador tremendo que ha demostrado y puede ser compañía de Capazo. Es que yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo. Si vos tanto lo querés hacer jugar a Capazo, hacerlo jugar al lado de Alfonso, que vino jugando bien. Porque Barreto lleva años seguidos. Yo sé que la mejor versión de Barreto es al lado de Capazo, pero ya ha pasado ese tiempo. Eso se renueva. Son cosas que hace mucho no juegan juntos. O sea, no hay química. Está jugando mal. Está jugando mal, no tiene esa profundidad, primero que todo. Y toda la pelota que le llegan, sí o sí hay un filtro de parte de Capazo, o un filtro de parte de Cantero, o un filtro de parte del lado derecho con Lucas Morales y Barreto. Directamente, el lado derecho de Olimpia, junto a Cantero y Capazo, está haciendo un colador. Se está divirtiendo Orlando Gaona-Lugo. Y lateral, sí. A Cantero Ahí está, lo mirá, trajeron por- primer cambio. Lo va a sacar a 19 Ledesma. minutos. Lo va a sacar a Ledesma porque no está haciendo. No No está te haciendo un buen aporta partido nada. también. Nada no te aporta. No O sea, está nada. aportando nada. Eso es lo que yo no entendí. ¿Por qué? Bueno, no sé si Ledesma te aporta juego. Atención que le queda el esférico al Caraz que cae en el área. Levántese, dice. Nada, levántese. Levántese, dice David Ojeda. Olimpia que va a buscar, dice Barreto, Burreto. No, tranquilo. no. Penal, dice Iván Decano. Ahí va. Mala salida de Barreto. Cantero, no se complique Cantero, ¿eh? No se complica Cantero. Rechaza esa pelota. Uy, juega en corto abajo. La salida es doble. ¡Ay, ay, ay! Ahí va. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Barreto? Paga, amiga, mirando y va Ahí va. Orlando. Gaona. Felicidades, Barreto. ¡Gol! De Nacional Orlando Gaona Lugo. Una vez más en la foto, en el álbum. Olimpia ya tiene con qué hacer un álbum completo de las macanadas que hace Barreto. Ahora Orlando le pegó, se clavó esa pelota. Nada que hacer para ninguno que está ahí detrás. Capazo lo quedó mirando. Versa que se lanza, pero imposible atajar. De esta manera, Olimpia, 21 minutos, Nacional 3. 0 el Decano. No puede ser esto, Coque. No. Directamente es una vergüenza. Esto es una vergüenza. 20 minutos 3-0. ¿Qué puta practican todos los días, hijos de mil puta? $70,000 al mes. ¡Hijos de puta! Yo no llego a fin de mes. Y ustedes sí.
¡3-0, hijo de puta! ¡La concha de tu madre! Señores, 3-0. Está ganando Nacional el partido que nadie se esperaba. Ni el mismo, ni el hincha más optimista de Nacional como mi querido Infram se esperaba un 3-0. Hoy yo puedo decir esto, por lo menos ahora, yo puedo decir esto. Un partidazo de Nacional, un partidazo de Gana Lugo, un partidazo de Arrúa, que están bailando a Olimpia en 20 minutos. Y queda claro algo, que Ledesma está jugando por ser sub. Ahí va saliendo ya Olimpia, ya ingresó Hugo Quintana a ver si es su solución. Alcaraz que toca, Alcaraz que tiene. Uy, se lo roban a Alcaraz. Alcaraz estaba mirando otra parte. Y Ferreira que va, Ferreira le pega, se desvía Núñez. Saca la pelota en esa Darío. Le queda el esférico ahora a Darío Cáceres. Dice tranquilo Luis Enrique, se viene la remontada. Serral, es horrible. Olimpia es peor nomás, dice. Tan horrible que te estamos ganando 3-0. Epa, picanteando Infran. ¿Cómo pasé de ver a la albirroja con Aldereta, Olimpia con Barreto? Se enoja el Ale. Ahí está. Partidazo donde cambia tu anteojo, dice. A la pucha, el chat ya está enojado contigo, Infran. No todo está perdido, solo falta perder 7-0. ¿Cuánto están? Gana 3-0 el conjunto de Nacional. Mandamos saludos para Benwin. Que vuelva Ramón Díaz. Callate Potter, dice Junior Cardoso. ¿Qué anotan en el libro? La alineación. La alineación. ¿Cómo quito el anuncio de la derecha? ¿Cuál vio? ¿Sería yo? ¿Cómo que va a permitir que este peruano no haga así? Tienes razón, boludo. No están haciendo la cola, ya pirola. Sí, yo respeto a Olimpia, pero le estamos ganando 3-0 en 20 minutos. Este hijo de puta, no sé qué. ¡Atención que va Nacional! ¡Le pega! ¡Versa! Tranquilo, no te lastimes. Yo tengo 20 años. Nunca en mi vida vi un Olimpia tan malo, dice Iván Decano. Lo de Barreto es increíble. Dice, bueno, dice Sofía. Tenía que venir acá a tranquilizar. Está muy nervioso Coqueva. Yo creo que este Olimpia compite con el de 2021. Que sí, totalmente. Por muchas fechas fue último. Totalmente. Ya en la última fecha empezó ahí quedamos octavo. Claro, pero ese Olimpia fue bicampeón. Este Olimpia aún no asegura nada. No, este Olimpia no va a ganar un carajo. Difícil, sí. Tiro de esquina que corresponde a Nacional. Buscan el cuarto. O sea, 24 minutos y buscan el cuarto. ¿Quién diría? La coloca Rúa, Tomás Gutiérrez, sangre venezolana, esperando en el área. También Orlando, Gaona Lugo, fuera de ella, buscando jugar rápido. Va y sí, lo hace. Este es Arrúa que va. Y sí, Arrúa. Va bailando Arrúa, sacó la pelota para Gutiérrez, le va a pegar. Se desvía. Hay córner para Nacional. Que vuelva Franco y saquen a Harry Potter, dice. Ahí están los titulares, señoras y señores. Ya actualizado con Quintana. Ahí está, te agradezco la cabra Dana. Así juega Nacional, así juega Olimpia. Estos son sus titulares. Hay córner que corresponde al conjunto de Nacional de vuelta. Hay córner. Vendrá el esférico de Arrúa. Carlitos Arrúa, el esférico al área, primer palo. Saca de cabeza, como puede Capazo. Responde Icho Jara. La pelota que le regresa a Carlito Arrúa, que toca atrás. Vamos viendo la pelota Nacional. Aguante Nacional, dice Brian Jiménez. Desastre Olimpia. Dice los jugadores, basta, dice Angélica Rotela. Hola, Angélica Rotela. ¿Cómo te va? Tantos tiempos. Hola, Montiel. Tranquilo, hermano, aún falta el segundo tiempo. Tranquilo, Coque, dice. Ahí va Ferreira. Este es Alcaraz. Señores, el partido está 3-0. 25 minutos. 25 minutos, primera etapa. Bueno, mejor hacer visitas a los jugadores a ver qué onda, dice Anthony Macen. Aún falta el segundo tiempo, tranquilo nomás, Coque, que aguante tu presión, hermano. Ese Versa al menos ataja a un colectivo, dice Junior Cardoso. No ataja un huevo, boludo. No ataja un culo. Marcos, ¿quién te parece el mejor jugador de Olimpia ahora contra Nacional? No te puedo decir ninguno. No tenés nadie, porque no están pudiendo hilar jugadas. Así está ahora mismo conformado el conjunto y te pido que mantengamos esto, mi querido La Cabra, mientras tanto, porque va dominando. Epa, hay mano también, así que cayó Leguizamón. Ay, gracias por seguirnos. Joan Colmán, horrible Olimpia y Cerro, dice Alistor. ¿Quién juega? Nacional ante Olimpia, Olimpia ante Nacional. Hola, Pasión, mi amigo. Buenas tardes. Hola, querido Ragosito. ¿Cómo estás?
Oye, Olimpia y Coque se quiere, dice Walter Vargas. Sí, no, quiero matarle a todos estos jugadores. En el apertura nosotros en el primer tiempo le marcamos 4 a Luque y es nuestro récord en un tiempo. Veremos si ahora empatamos o superamos. Hay pelota parada que corresponde al conjunto de Olimpia. Le va a pegar ahora Leguizamón. Esférico al área. No puede. Y cae esa posibilidad. Como que Quintana es... Como que no. Quintana es mi mejor jugador. Pero en el partido no ha hecho todavía. Recién ingresó Montiel. No tenemos minutos para poder decir... O sea, para decir, mejor dicho, Quintana está jugando un buen partido. Hace 3 minutos ingresó. ¿Qué le pasa a Olimpia? A Cerro, qué loco, dice Walter Vargas. José, dice Sofi. Esa camiseta es de 2009, Coque. Piénsalo. Salimos campeones ese año. Con Ever Hugo. Infran, ¿le podés decir a alguno de tus jugadores que por favor rompa todo a Barret? No, para. ¿Qué es lo que pasa con el equipo? Dice Julio César Cavalier. Mis vecinos que juegan gratis los domingos en la plaza juegan mejor. Dice, a la pucha, están todos enojados los muchachos. Ahí está Barreto. Ay, Barreto. Menos seguridad que... No. Hay una falta de confianza en Olimpia. No entiendo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que más rabia me da? ¿Qué es? Estos 11 mercenarios. Estos 11 mercenarios. Pues estoy cansado, carajo, la puta que lo parió. Estoy cansado. Estos 11 mercenarios le están haciendo quedar mal a Everú Almeida, boludo. Estos 11 mercenarios, hijos de puta. Ahí está Jara, soltó la pelota, buscaban el cuarto. Ya va saliendo rápidamente ahora Quintana. Quintana que eleva el balón para Alcaraz que corre. No sale Gerardo. Estaba adelantado. Gracias, Gaspar, querido. Gaspar, gracias por el corazón. Desastroso Olimpia. Hace tiempo que no, dice, no fue el DT el problema, sino jugadores. Dice, tienen que hacer un análisis de Olimpia y Cerro. Esto ya es insostenible para el fútbol paraguayo. Dice, muy justa. Muy justa, diría el que sabe que no fue offside. Quedó muy expuesto por la marca. Hola, Gio Ditz. Vayan compartiendo, muchachos. Tap la pantalla. Tenemos que llegar a 10K por lo menos. Vamos. Dale. Seguí mañana en Olimpia. No, hermano, es un hincha de Olimpia, muchacho. Olimpia Media, discúlpame, pero no me voy a más callar, boludo. Estoy podrido, carajo. La puta que lo parió, boludo. ¡Jugadores de mierda! Pelota en salida de Lucas Versa. A ver si Olimpia puede cambiar esta cara. Porque Nacional está pasando por encima. Otro. Ahí va. Y se viene Valdés. Corta Barreto. Pelota que la deja pasar Lucas Morales que quiere. Barreto. Barreto que aguanta y sale. Olimpia, sos un poroto. ¿Qué pasó con la...? No. Se enoja. Julio César Cavalier. Pero ahora contra Olimpia es un Mbappé mezclado con Neymar Jr. Dice... 3-0 gana Nacional. 29 minutos y parece que el partido ya estaba en los 70 por ahí, con este resultado. Sebastián Ferreira con la pelota. Aguanta Sebastián. Por el costado derecho espera solo Lucas Morales. Morales que recibe. Viene la pelota arriba. La baja en esa zona ronda y redes. Pierde contra Tomás Gutiérrez. Hay lateral. Hay juego con las manos que corresponde al conjunto de Olimpia. Lateral. Claro. Loco, hay que putear cuando hay que putear. Y aplaudir cuando hay que aplaudir. Y a este equipo tenés que mandarlo a la mierda. Ahí juega Olimpia, va Quintana, despeja Nacional, le queda el remate a Barreto, manda al centro. ¿Qué hizo Barreto? Le queda el esférico ahora a Richard. Richard que eleva para Morales, va el uruguayo. Se coloca Morales, cruzó, busca pie, Gerardo. Y que Seba baje hasta el medio campo para generar juego te indica algo, que no le llegan las pelotas. No están llegando la pelota del medio campo de Olimpia. Los laterales no se proyectan. Leguizamón y Reyes no estaban apareciendo. Todo lo contrario Nacional. Ahora Coque extraña a Robert Rojas, dice. Si tenés que salvar a uno solo, ¿cuál es el equipo? No lo salvás a nadie. ¿Este equipo Olimpia o el Congreso Nacional? El único que capaz puede decirle, tranquilo, es Ferreira y Alcaraz que está tratando de hacer algo. El resto, nada. Especialmente los burros de Capazo y Barreto. Uy, fuertísimo. Pero te lo dice un hincha, así que él sabe cómo se siente, él sabe lo que es. Bueno, señores,
Hay juego, pelotas paradas, Lucas Versa en el arco. Misma vibra a Olimpia 2008. Dice. Pelota quieta para el conjunto tricolor. Nacional va a buscar desde el tiro libre. El problema no es el técnico, dice el chat. No. Acá no es el técnico el problema. Acá no es el técnico el problema. Amarilla, viene la pelota de Cáceres arriba. Tomás no la deja ir. De cabeza buscan a Bailones. Está Versa. Gracias Pablo Gómez por ese regalito. ¿Cuánto va el partido? 3-0. 3-0 gana Nacional. A ver si Olimpia puede empatar. O por lo menos ahora mismo en este primer tiempo. Descontar un poco este marcador. Richard Quintana. Juega Cantero por el costado izquierdo. Ferreira. Devolución para Quintana. A ver Quintana. Juega por el costado derecho. Ahí va saliendo Junior Barreto. Lo encuentra a Morales. Morales que sostiene. Y la devolución es para Junior Barreto. Olimpia ya hizo su primera modificación en el primer tiempo. Ingresó Quintana por Ledesma. Eleva Richard el balón. La domina Cantero. Cantero que dibuja la diagonal. Recibe la marca en esa Cantero. Pero sigue Orlando ahora. Se lanza Ortiz. La pelota pasó por uno y otro. Cabezazo de Capazo. Sentido quedó el jugador. Muy sentido. Quedó choque fuerte de Capazo. ¿O es Junior Barreto? Es Capazo. Sí, señor. De tan bien que estábamos con la selección, viene a Olimpia a arruinar todo, dice. Mirá vos lo que nos hizo Carlos Arrúa de irse a Olimpia. ¿Qué jugador dejamos ir? Dice. Coque, Cantero costó 1 millón. Cantero costó 1 millón y Vargas 1 millón. 2 palos gastó. 2 palos gastó Olimpia. Encima se le pagó ya. Y en Arrúa no quisieron invertir 250.000, creo. Sí. No, pero Arrúa no tenía oportunidad en Olimpia. No le dan la oportunidad que merecía en Con el Olimpia. Titano, ¿verdad? No. Es que tenía a Eric López en su apogeo, jugando bien. Eric López. Otros, o sea, realmente ahora los recursos de Olimpia, a pesar de traer 15 jugadores, son cortos, ¿eh? Sí, como que se trae. Ahí también Almeida, está como loco Almeida. Que la cantidad no indica calidad también. También, pero vos traes a un Capazo confiando que puede estar en su mismo nivel, traes a un Vargas, a un Cantero que son figuras en Guaraní. Estamos hablando de grandes jugadores. Yo creo que hay calidad. No sé qué pasa en Olimpia. Morales también ha demostrado que es un jugador mega crack también por la banda derecha. Lo que no entiendo es por qué justamente en sus respectivos equipos han hecho lo que han hecho y en Olimpia no se puede ver eso. Es extraño. Yo sé que hablamos de proceso, hablamos de esto y demás cosas, pero este Olimpia, con Capazo, con Barreto, ahí abajo, se está convirtiendo en un paseo para Nacional, y Nacional ha aprovechado cada oportunidad, encarar por derecha, encarar por izquierda, Orlando por derecha, Arrúa por izquierda, y esta es la cara de un arquero Olveira que está lesionado. Gastón Olveira, el mejor jugador de Olimpia, que hoy no está. Gastón Olveira hoy no está. Así que dice, ahí está el mercenario de Cristal. Dice, no, tranquilo. Hay jugadores que no están hechos para equipos grandes, dice Eduardo. Eso puede ser también la presión, pero en cada equipo hay presión. O sea, pero... no sé. Obviamente te voy a ser sincero en algo. Para mí, hay llamado justamente a Abreu. Será llamado a Abreu. Ya conversó con Carlos Humberto Paredes. Los cambios rápidos de parte de Ever Hugo Almeida. Ya ingresó Quintana. Por ejemplo, vos no vas a tener la misma presión en Nacional que en Olimpia. No es por desmeritar. Sí. Pero ¿se entiende la figura? Puede ser, sí. Pero, a ver, hay jugadores que vinieron de Nacional y la han descosido en Olimpia. Facundo Bruera. O sea, hay jugadores que no se entienden nada más. No le entiende que pagar a esto. Dice, no, mañana yo soy de Rubio Ñu. Dice, ¿será que descendemos? Imposible, muchachos. Muy difícil. Imposible. Bruera marcó 15 goles en Olimpia. Desde la salida de Bruera, ¿algún jugador de Olimpia marcó más de 15? Nadie. Y eso que era suplente, Bruera. Sí. Cantero. Nadie. Alexis Cantero muestra la pelota. Juega para
que la lleve ahora Claudio Núñez. Núñez que la mete por el medio para que vaya ahora Leguizamón. La pelota que recupera Nacional. No la puede robar Olimpia, Claudio Núñez. Núñez que eleva el esférico para Orlando. Gaona Lugo que acelera Orlando y espera Bailone. Orlando que va, cruzó Orlando. Río ahí afuera. No la tocó ver esa Leguizamón. Es un... Coqui, Sirrati. Derly Rodríguez, Messi en guaraní. Coque, te mereces que Demi Rubín te haga un video. Sí, Demi Rubín. No. No, es un tipo que le tira a los muchachos. Sí. ¿Por qué, Pio? No sé de onda. Un muchacho que tiene Ni pelo idea largo. qué tal. Ese remera Pio es de Oriente Petrolero, dice. De Nacional, homenaje a los 120 años, nuestra primera casaca. Nosotros empezamos a vestir con esta que parece Rubio Ñu. Después, el Club Nacional de Uruguay nos regala 20 ejemplares de la camiseta Alba. Y desde ahí adoptamos esta camiseta blanca que usamos tradicionalmente. Mira vos. Es que yo pensé que era una camiseta de Rubio Ñu. Ahí va la pelota para Seba Ferreira. No puede Ferreira. Despeja Nacional. Que por cierto, Rubio Ñu hoy ascendió. Exactamente. Vuelve tras 8 años a primera. 8 años, ¿eh? 2017 la última vez. Sí. Pelota arriba, mira Nacional, espera Bailón, este es Iván Valdés cruzó, cortó esa pelota y se lanzó. Herencia, Junior Barreto, de vuelta Valdés por el costado izquierdo, está ganando Nacional 3-0. 3-0, está ganando Nacional. Hay córner para el equipo de Cabo Sarabia. Capazo fue el que cortó. Barreto no sé dónde estaba. La va a colocar ahora Carlos Arrúa. Espera el todo. Córner al área. Saca Olimpia. Le queda Hugo a ver si reacciona. Había falta en ataque. Segundo tiempo remontamos con 4 goles de Alcaraz, dice Juan Prieto. Arrúa en Olimpia se tropezaba con la pelota y ahora la rompe. Mentira, Ferreira y el pase atrás frente al arco. Chau Almeida y otra vez. No. Hace eso. Se te viene todo el público de Olimpia encima, ¿eh? Mamá querida. Eso ahí no puede Leguizamón. Señores, el partido está a 38 minutos. En 38 minutos va Alexis Cantero. Cantero para Quintana. Avanza Quintana. Devuelve a Cantero. Cantero que manda al centro del área para Ferreira. Ferreira que la baja. No pudo Ferreira. Ni mitad de tiempo y remató el partido Nacional. Dice Gerardo Ortiz con la pelota. Dios mío, Leguizamón te cae solo. Exactamente, se cae solo. Qué blando Morales, boludo, dice. Correno, era Pio, las 16:30. Me Se perdí. cambió. Sí, se cambió por la lumínica de Nacional. Además que está un poco nubladito el tema, ¿eh? Sí. Justo hoy. Justo hoy cuando Claro, se cuando- necesita el sol, está nublado. Sí. Señores, 3-0. 3-0 para la gente que va preguntando. Bailone. Este es Nacho. Ignacio sería Bailone. Ignacio Bailone. Icho Jara. Arrúa. Mira. Toca Arrúa por el costado izquierdo. Recibe Valdés. La vamos viendo por el costado izquierdo. Este es el señor Cañete. Gracias RPH 1903. ¡Qué grande RPH por suscribirte, hermano! ¡Qué grande! Saludos a Aurinegro para este equipazo. ¡Qué grande, hermano! Va a ser el próximo invitado para el partido contra Guaraní. ¿Algún partido contra Guaraní? Estaría bueno. Sí. Olimpia es un muerto. No, tranquilo. Saludos a mi Aurinegro. Un título menos que nosotros. El quinto grande. No. Nosotros tenemos un título más. Esto es durísimo Una de ver. final más también. Es una vergüenza. Es durísimo. Realmente para el hincha de Olimpia que tienen que ver esto y tienen que aguantarse esto, ha de ser muy difícil, ¿eh? Tu nombre, Pio, es User de Play, dice. ¿Eh? No, y capaz le dice eso a RPH. Eh. Orlando Gaona Lugo. 3-0, perdón. Mandamos saludos Torre. Yo Ahí es para falta. Yo creo que lo que le enoja al público franjeado no es porque pierde contra Nacional, sino cómo está perdiendo. No, ¿cómo juega ¿Cómo Olimpia? juega? Sí. Hace rato que Olimpia no hay un partido que te haya jugado bien. El único partido que jugaste decentemente fue contra Luque. Lo hace. Después no hiciste nada. Uy. Acá se pone Juanfer. Dice, no sé si Morales es más osito en la marca que Marcos Morel queriendo ser malo. Epa, la plancha, dice el chat.
Rubio Ñu también, cómo nos jodió ese 2009. Camacho nos bailó aquella vez. Esa remera que tenés es de ese año, Coque. No sé dónde está y tampoco me importa. Era para el olvido. Esta es 2007. 4-1 le ganó a Rubio. 2007. Pensé que Marcos 2007, era... 2008. Pensé que Marcos era el osito, pero verla Morales me hizo cambiar de idea. Lo que nos enoja es que Coque está dentro del mundo Olimpia y cuando va... No. Lo acaba de decir, muchacho. Berti Rotela. Se nota que Berti quiere recién entrar del stream. No, tranquilo no me vaya, Coque. Tranquilo no me vaya, Coque. Si no... Yo estoy para que me echen. Pongan cronómetro y marcador para el que sea más purete. El emperador. Lo vamos a hacer en breve en TikTok. Pero ¿qué pasa? Que nos agarra como si fuera que estamos copiando. O sea, que es un programa que no es nuestro. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer para ver el marcador, la alineación y todo lo que quieras? Ingresa a Twitch, Pasión Estudio PY, para que veas nomás, mi querido amigo. Para que veas cómo estamos trabajando. Entra pues con audio, con hincha y todo. Ahí va la pelota para Leguizamón. ¡Tapó Gerardo! ¡Qué tapadón! ¡Qué tapadón! Arquero de equipo grande, le llega una vez y ataja. Marcos, ¿le puede preguntar a Coque cuánto va el partido? No, Marcos, así no. Está ganando Nacional, 3-0. Yo te respondo. Y va a la carga ahora Valdés. La pelota que le queda atrás. No, perdón, Arrúa, el esférico arriba para Orlando Gaona. Y esperan 3, Esperan 3 contra 2. Va la pelota y pide, viene el centro. ¡Ahí está! ¡Tapo Versa! Bien capazo, Bien la marca. ¡Hijo de puta! Tapo Versa, señoras y señores, el cuarto. Y Olimpia está lanzando a cualquier Qué asco lado. jugador, en serio, Qué asco que son, amigo. Qué asco me dan. 43 minutos. Marcos, ¿qué es lo que pasa todo con CCP y Olimpia mío? Y no sé. En uno sí te puedo decir que hay problema técnico. En otro son los jugadores. Así mismo. Eso es lo que te puedo decir. No te voy a especificar ninguno. Ahí va Icho. Jara, Icho. Entendió que corría para ese lado Bailone. Salida para Lucas Versa. Versa nos está salvando de una tremenda goleada, pero los 3 que se le entró. Impresionante cómo disfruta Marcos Morel, dice. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo disfruto? Sí, tu equipo no ganó esta fecha. Yo, no, una falta de respeto. A la carga va Olimpia ahora. Quintana, suelta para Redes, manda al centro al área para Ferreira. No puede Ferreira. ¿Cómo salió el partido de Cerro ayer? Perdió ante General Caballero por 2-1. Capazo está trotando, boludo, a la vuelta. Es increíble cómo Capazo está trotando a la vuelta. Y este es el primer remate que tuvo Olimpia, 40 minutos. Y fue el primer remate que tuvo Olimpia. 40. O sea, es un dato durísimo, Coque. 40 minutos y tuvo el primer remate Olimpia. Olimpia no llegó al arco. Y acá esta de Valdés podría ser Esta de la Valdés cuarta. podría haber sido el cuarto. Un minuto después encima. Sí. Señores, el partido está 3-0. Dice, nos está salvando de tremenda goleada, dice, pero si ya es goleada. El club de Marcos Rubio Ñu de Luque, 2004 a 2010 era todo para el olvido, Coque. El 2003 nos salvó ganar la Recopa a San Lorenzo. Yo sinceramente no sé cómo son los jugadores de primera. Todo el día juegan con la pelota y no pueden hacer un... Lo que acaba de salvar Versa, Versa que suelta Lo esa que pelota. acaba de salvar Versa. Increíble esta sí, defensa. toda de Versa esta. Increíble esta defensa. Tapadón de Versa. 3 minutos más. 3 minutos más. Señores, 3-0. Claudio Núñez que soltó para Orlando. Orlando que corre. Orlando Gaona. Lugo. Arriba y afuera. Perdona, Lugo. Tenías dos al lado. Bien la defensa, Bien. Mira. 4 contra genial. 2. Deja que chute, Rompele la pierna. La gran 7, amigo. Ponele voluntad. Mirá lo de Barreto, carajo. Trotando. Ahí va la pelota para Seba Ferreira. Despeja Claudio Núñez. Cantero Capazo. Junior Morales. No, se tienen que ir todos, boludo. Se tienen que ir todos. Se llama Infran, mi querido. Infran. Nosotros le decimos. ¿Cómo era tu nombre? Mati Infran. Digo nomás. Rebe. Cabezazo. Despeja. Es que me confundo con Facu. Los muchachos del chat también le confunden con Facu y Fran. Así mismo. Dice, hay extrañas a Vargas y defensa Capazo Barreto desastre. Dice, defensa es peor que los otros. Axel Alfonso tiene que tener más minutos. Valdés para Bailones cayó.
Para mí también. Alfonso tiene que tener minutos. ¡Qué paliza! Dice Franco. Dale. Dale, Frank. Te ganó Genial Caballero. Dale, Frank. Aprende, Franco. En 5 años, una vez le metieron 3. Nosotros en 26 minutos. Le educa a Franco y te pega a Y bueno, el tipo tiene razón, boludo. ¿Está bien? Tiene razón. Señores, pelota para la Paranacional. La coloca de vuelta Carlos Arrúa. A Julio Colmán no le gusta para nada el torneo. Isfran en el arco. Versa. Perdón. Por tu culpa, Versa en el arco, Versa. Cáceres detrás de la pelota. Vendrá el esférico al área. Busca el cuarto. Cabezazo. Cerca de Y le vuelta. dejan cabecear, boludo. Para O mí me sea, parece imagínate. increíble. Tuvimos fácilmente para terminar 5-6-0 el primer tiempo. No, pueden estar goleando fácilmente. Sí. Mati tirando factos, dice Nicolás González. Qué lejos estamos de ese 2002, dice. No, el Chavo. Joan, no soy yo ese, Joan. Ahí está Leguizamón que suelta por... ¡Ay, Leguizamón! Ni Redes entienden. Mamita querida. Y Redes que juega ahora un poco más recostado por izquierda. Va a ir Leguizamón por derecha. No sé qué pasa con esta alineación. Que si queda bastante esto. Único que me va a hacer feliz es acostarme... No. En la flor de almohada que tiene... No. A la carga va Nacional. Toca la pelota y se lanza. Capazo le queda de vuelta al ganas esférico. tiene todo, Para el costado izquierdo. Manda al centro Cáceres. Al área el cabezazo. Versa. cabecea, boludo! Todas las pelotas que fueron de centro. pelotas arriba cabecean! Volvé Terminó. esa bala, dice. Terminó el primer tiempo. ¡Qué bárbaro, amigo! Descarga de los hinchas, muchachos. Descarga de los hinchas. ¡Qué Nacional bárbaro! y de Olimpia. Adelante, Coque. Voy al baño y vengo. $70.000, ¿eh? 50.000, 40.000, 30.000. La gente se va, paga su entrada. Se juega a la hora que se quiere. ¿Qué tiene que pasar? ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ya se fue Aitor. Ya sacaron a varios de la dirigencia. ¿Eh? ¿Con Everú o no, ¿A Everú o no? 20 minutos 3-0. ¿Y después qué se van a hacer? Tomar tranquilo, un tereré, mate en la casa, ver la tele, jugar play, prender stream. Hijos de puta. No, banana. Hijos de puta. El hincha está podrido, carajo. El hincha está podrido de estos tipos que se pasean en la cancha. Está podrido de estos tipos. Este año fue una vergüenza. Una vergüenza fue este año. Te paseaste en Copa Libertadores. Mejor dicho, te pasearon en Copa Libertadores. No ganaste la apertura. Cambiaste a Palermo. Cambiaste a Bustos. Le estás cagando a Everú Almeida. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que nos quedemos ya virtualmente, porque virtualmente ya estamos fuera de toda competencia. ¿Después de cuánto? Mucho. Que nos haga la cola Temetadí en Copa Paraguay, o que pasamos los eliminados de mayo. Cuerda floja. Coque, ¿puedes putarle también a los jugadores de Cerro también? Ok. 48 minutos y no sacaron ninguna de cabeza. Eso es impresionante. 48 minutos y nadie sacó de cabeza. ¿Qué mierda practican en la semana? ¿Qué mierda practican en la semana? Y este equipo quema juveniles. Hoy va a haber gente que lo va a putear a Alan Ledesma, que lastimosamente se fue cambiado a los 17 minutos. Casi 20. 2-0 estamos perdiendo, ¿eh? ¿Qué más falta? ¿Qué es lo que más falta?
Que nos quedemos afuera de todo, ¿eh? Que nos quedemos totalmente afuera de todo. ¿Quieren que le diga algo? Estamos a 5 puntos en tabla anual de quedarnos afuera de todo. Es muy loco eso, ¿eh? Muy loco, pero con este equipo no llegamos a nada. ¿Qué? ¿Vamos a ir a una Sudamericana el año que viene? ¿Y vamos a perder el primer partido? ¿Eso es lo que puede llegar a pasar? ¿Quieren que le diga algo? Si Olimpia es campeón de Copa Paraguay, no limpia un carajo lo que fue este año. Es una vergüenza igual. Porque vas a jugar fase previa de Copa Libertadores. Fase previa de Copa Libertadores. No estás ni asegurado a fase de grupos. ¿Vas a tener un título? Genial. ¿Vas a jugar Supercopa? Genial. Pero no te las va la cara con las cagadas que se mandaron todo este año. Nada. 3-0, ¿eh? 3-0. Y podía haber sido más. Podía haber sido mucho más. Un mes nomás yo quiero ganar lo que ustedes ganan. Un mes. Un mes nomás. Encima, como dice Robert, boludo, te pagan por jugar fútbol, amigo. Es una vergüenza. Este Olimpia se está acostumbrando a quemar juveniles, a quemar técnicos y ahora están quemando a una leyenda, a la mayor leyenda en la historia del Olimpia. Le están... No, ¿sabes por qué? Porque el hincha no le va a odiar a Everú Almeida. Y yo sabía que esto iba a pasar. Se sabía. ¿Sabes qué se sabía? Que si venía Everú y no rendían los jugadores, es presión más para los jugadores. Y Coto, por favor te pido, ¿eh? Por favor, Coto. Anda, dale una capetada a todos estos jugadores. Anda a la villa y mandala a la mierda. Por favor. O si no... No, para nada. No. Amigo. Basta. Basta. Estos jugadores no sienten esta camiseta. O les pesa la camiseta. Yo ya estoy cansado, boludo. ¿Sabes cómo es mi semana? Que llegue el fin de semana, me rompan el culo en un partido de fútbol. Ahora. Y que después, al día siguiente, esté como el culo. Esté Argel. Aguantar puteada. Por culpa de 11 tipos que no sienten la camiseta ahora. Cansado estoy. Que mañana van a estar relajados. Tranquilo. No, tranquilo. Y el hincha que se mata, ¿no? Tranquilo, güey. La puta dije. Hoy vimos a un... Bueno, un equipo... paren, chat, paren, ¿sí? Paren. No, chat, no le quiero. Hoy vimos a un equipo de dibujado, la Olimpia. Una defensa. Un colador Olimpia. Y eso que yo veo todos los partidos de Nacional. Y yo sé bien que lo que hoy demostramos no es lo que todos los partidos hacemos. Que hoy aprovechamos la falencia de Olimpia. Y está bien, al fin aprovechamos. Y eso que pudo haber sido más. Pudieron ser 6, 5 los goles. Si Gaona Lugo no fallaba el suyo. Si Versa no tapaba esas dos. Hoy vimos a un equipo jugar los 48 minutos del primer tiempo. Que es el Club Nacional. El club que de momento se está poniendo como escolta. Y va a pelear dos frentes. La Copa Paraguay y el Clausura. Todo lo contrario Olimpia. Que hoy en día, para entrar a la Libertadores, depende de ganar la Copa Paraguay. Y eso que está en el lado de Guaraní Libertad. Y en una hipotética final se puede enfrentar a Cerro o a Nacional, que son los equipos más potentes. Yo creo que este Olimpia es lo más parecido al Olimpia del 2021. Que, no le ganaba a nadie. Claro, que no le ganaba a nadie. Que en el mes de agosto jugó, le refresco la memoria, digo bien, jugó 7 partidos en el mes de agosto. Perdió los 7. No, Olimpia no le gana a Nacional desde la apertura 2024. Es 1 año y medio. Sí, es el partido número 24
entre Nacional y Olimpia desde el 2020 para acá, desde la apertura 2020 para acá. ¿Saben cuántas veces no ganó Olimpia? 3. Con esta victoria estamos llegando a 12 ante Olimpia. 12 victorias, 3 de Olimpia y el resto de empates. Hoy en día hay una paternidad absoluta. Esta media década fue de este lustro de años fue de paternidad absoluta de Nacional ante Olimpia. Tranquilo, muchachos, entra Eric López y va a remontar el partido. No, acá este ya es. Yo me playé. Ya, ahora yo no voy a decir más nada. Eso es cierto, mira, Libertad, calladito y Libertad te sale campeón. Libertad con la victoria de ayer llegó a 17 puntos. Está a 8, ¿verdad? ¿A 8? ¿A 26 o 25 tiene Guaraní? Te voy a decir bien. Pero está a 8 a 9, que son 3 partidos, y tiene su partido ante Nacional, ante Olimpia, ante Cerro y ante Guaraní, ante los grandes. Estás a 8 puntos A de 8. Guaraní. Y Nacional ahora con este resultado se pone escolta. Y escolta. Escolta de Guaraní, con 22 puntos. La A próxima- 3 de la punta Nacional. La próxima fecha. La próxima fecha Olimpia, Nacional Guaraní. Ahí está. Podemos ser punteros. Ujú. Y después recibimos a Libertad. Es un momento clave para Nacional. Si Nacional de Cabo Sarabia realmente quiere ser campeón, tiene que ganar estos partidos. Como también tiene que saber liquidar los partidos ante equipos chicos. Ante Tembetarú, ante General Caballero, Recoleta, que sufrimos el otro día para ganar la Recoleta. Tiene que liquidar los partidos ante 2 de mayo. Así que esperemos que nos vaya bien ante Guaraní, que lo empatemos en punto para ser puntero y después ganar la Libertad en casa para ser ya, con una ayuda de otro equipo, si le gana a Guaraní, ser el puntero del torneo clausura. Cerro tiene un partido atrasado. Sí, tiene ante Tembetarú. Sí, Cerro tiene que jugar. Este miércoles juega. Este miércoles juega dentro de... El miércoles juega. Sí, 3 días. 3 días juega el partido contra Tembe. Y Tiene un para- partido menos. Y para el hincha de Cerro, con lo demostrado ayer, para ustedes, ¿Cerro gana ante Tembetarú? ¿Convence Cerro ante Tembetarú? Quiero leerlo en el chat. ¿Y convence este Cerro de Diego Martínez para pelear la Copa Paraguay y para pelear el clausura? No. Alfonso Anto de momento dice no. No. Gana. No le insulten a Coque, que ha de ser lo peor. Yo ¿Qué también pasó? estuve. No, por el emoji. Yo estuve también del lado de que no ganaban todo y terminamos casi colero en la apertura. Y hoy en día estamos peleando el clausura. Hola, chat. ¿Cómo va eso? Sí, los dos están muy mal. Olimpia y Cerro Porteño dejan mucho que desear. Hola, mi querido Mr. Remedio. Cerro y Olimpia están para pelear, pero por el descenso, dice. Hola, mi querido Goro Costa. ¿Cómo estás? Qué bueno, Pecho, pero Marcos tiene mejor físico que Richard Ortiz. Ojalá. Cerro y Olimpia está para pelear el descenso. Cerro Porteño y Olimpia son un asco, dice. Es un campeonato serio. En un campeonato serio, Olimpia estaría peleando por el descenso, dice. Hola, ceja de Juanjo. ¿Cómo les va? Morales, denle un pasaje de ida a Uruguay urgente, dice Víctor Méndez. Para la hinchada Olimpia canta jugadores pongan huevos de verdad, que Almeida es una leyenda, no los vayan a ensuciar. Y es cierto. ¡Epa! Fuerte. Fuerte, ¿eh? Marcos, aguante Rubio Ñu, muchachos. Excelente lo de Rubio Ñu. Excelente lo de Héctor, el Gatuso Mareco, ¿verdad? Y lo que dice Mac R07 puede ser real. Es que Nacional y Guaraní realmente tienen planteles cortos. Y es lo que puede dar un poco de beneficio a Libertad. Eso sí, Libertad está a 8. Ayer con la victoria se acercó bastante. Igual me parece muy difícil un bicampeonato hoy en día de Libertad. Pero de que Nacional y Guaraní tienen planteles cortos es cierto. Guaraní perdió a los juveniles que se fueron a la sub-20 y se vio a otro Guaraní ante el Gallo. Marco, fuera Coto, le están quemando a Almeida como hicieron con Jara Zaguirre en Cerro, dice. A la pucha. ¿Ustedes creen que se acerca a eso? Para mí no, porque Jara Zaguirre en ese momento, hija, no estuvo ni respaldado por su equipo técnico, ni por la dirigencia. Es más, hubieron veces en las que ni sabía en qué sección estaba.
Bueno, saludos a toda la gente de YouTube también que está con nosotros. Esto ya no puede ser. Estamos contigo, Coque, dice Juliano Grisetti. Pongan un poco para que podamos ver el partido, dice Aloncito. Ojalá poder. Y Cachafalla y mi Yankee fuera, dice. A Olimpia ya le encontrás en Play Store y App Store, dice. Porque se le juega mucho. Ah, para mí que los jugadores quieren que salga su preparador físico, por eso a propósito. No creo, boludo. Volvió al Birro, Almeida es inquemable, dice Coque, se fue a hacer la llamada. Epa, ¿será Epa. que otro año que Rubio Ñu pelea por los 3 torneos? Dice, aguante Paraguay toda la vida. Almeida es inquemable, mientras Martínez siga, no hay chance en lo que Cerro, aparte de los jugadores mercenarios también, obvio. Ojo que Cerro también se salvó de una goleada antes, de cierto. Aguante Rubio Ñu, nuevo clásico Olimpia en la pelea por el descenso el siguiente año. Este planteo de Olimpia se acostumbró a perder. Entra un gol, agachan la cabeza y vuelven a sus posiciones. Salen a la cancha sabiendo que se van a comer un gol más. Hola, mi jefecito Gianluigi Buffetta. Hoy podría ser haber registrado arco en 0 en lugar de... Sí, totalmente. ¿Qué, Mr. Remedio? Señores, ya están los equipos en cancha. ¿Qué dice? Quiero que sea nomás ya la Copa del Mundo para verle a la albirroja. Mira vos. Pablo, ¿sabe bien que no hay hincha opina? O sea, aquí es lo que he preguntado otra vez. ¿Sabe bien, Pablo, boludo? Ya que no le puedo mandar la mierda a nadie, le voy a dar la mierda a vos. No sabe bien, que no hay hincha opina, boludo. El partido de Paraguay Sub-20, si no estoy mal... No, pará. Pablo, ¿sabe bien, viejo? Y preguntado otra vez. Qué loco, Pablo, boludo. 3 cambios, Olimpia. ¿Quería decir algo, Infram? Sí, que el partido de Paraguay Sub-20 solamente hay posibilidad de verlo si te vas en la cancha. No transmiten. Hay entrada libre y gratuita. Mira vos. Franco Cardoso. Mamita. Y David Martínez. Van a cambiar. Héctor David. Sale Cantero. Sale el 5. Sale Barreto. Línea de 3, pio. ¿Qué más? Ingresa. Sacan a Leguizamón. Héctor Martínez. Héctor David Martínez. Franco. Y arranca la segunda etapa, señoras y señores. Ya se produjeron los cambios. Equipo asqueroso y muerto de este Olimpia, dice Fede Guma. Mira vos. Que llega, ¿no? 4-1. Después de mucho lo de... Dice equipo, lo que va a ser el clásico si los dos llegan en la misma manera que están, dice. Va a terminar empate. Otra vez. Orlando de vuelta con la pelota. 2 penales fallados. No comemos otros 3, acuérdense. No, sí, así, olvídate. Pelota arriba, va buscando Nacional, le quedó el esférico y está. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, doblete y asistencia de Arrúa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo ningún cambio. Nada en Olimpia. ¡Qué locura, señoras y señores! Mirá lo que hizo el jugador. Mirá lo que hizo. Este es Morales. Pero qué pasa, no entiendo quién es central acá, ¿eh? ¿Qué hace Morales ahí? ¿Quién es? Mirá, Héctor David no sabe ni dónde está. Capaz o menos. Dejate de joder. Sí, no, Goleada histórica. Reír para no llorar, muchachos. Reír para no llorar. Ya está. 35 segundos. 35 segundos de la segunda etapa. Y Olimpia está cayendo por 4-0. Nacional vuelve a marcar 4 goles ante Olimpia tras 4 años. La última vez fue en la apertura 2021. Le ganamos 4-1 en para 1. Mamita, recién entró Cardoso y ya siente. Sí, ya. Ya le duele todo. A ver. Igual que hizo Cardoso.
Tirate a Cardoso para por lo menos reírse el bar. Amarilla para el Faro. Pelota parada para Redes. Para Olimpia. Fuera de chiste, Olimpia alguna vez se comió tantas goleadas. No recuerdo. Vamos a pero- checar eso. Vamos a checar eso. Si no es el Olimpia año. es el equipo más goleado del campeonato, estoy seguro. Pelota para Redes. Esférico al área. De cabeza y está. Ortiz. No grito. Gol de Olimpia. Richard Ortiz marca el descuento del partido. 4 para Nacional, 1 para Olimpia. Y arranca el segundo tiempo. Ni lo grito, ¿eh? Ni grito este gol. Chúpenla. Pero ¿qué le pasó a nuestra defensa? Le agarró el virus de Olimpia, la defensa de Olimpia. No sé, se durmieron ahí. Entró solo, 2 entraron solo. A ver que no te, Y el, no te que está, invalide. el que está en offside para mí es el otro, no es el que asiste a Richard. Se está. ¿Hay un chequeo? Sí, hay un chequeo, señores. Sí, se va a revisar. Y anulan de lujo. Está escuchando ordenanzas del VAR. David Ojeda, Orsay, dice Alexis López. Gol de Olimpia. Gol de Olimpia. Coque le quiere allá a Insfran, dice. No, para nada. No, para nada. Para nada. Hay que empezar a tirar butaca. No, tranquilo, Julio Colmán. No, tranquilo. Tranquilo. Esto merece otra renovación por 2 años para Richard. Ahí va jugando Redes. Hay juego con las manos para Olimpia. Tenemos 48 minutos de la segunda etapa. Segundo tiempo, 4-1. Está ganando Nacional. Despeja Alfaro. Doblete de Arrúa y doblete de asistencia. 4 goles generados. Berza. Va saliendo. Ahora Héctor David Martínez. Martínez la mete al medio para Franco. Franco que recibe. Toca por el costado derecho para Rodney Redes. Redes que va, Redes que tiene, Redes dibuja la diagonal, Redes que manda al centro, al área, despeja la pelota Gutiérrez, recupera Richard Ortiz, Rodney, Redes para Franco, abre juego Franco, manda al centro, pegó por el hombre, Valdés, ahí lateral. ¿Es la camiseta Ruñuñudo de Nacional? Preguntan los muchachos. Bien ahí, ahora sí el Chac me banca. Bien ahí. Ahí lateral, pelota al área de Olimpia, despeja Cañete, busca de vuelta al decano, cae Tomás Gutiérrez, la pelota sigue por los aires, hay falta contra Tomás. Dice, equipo que juega con Olimpia, ganan, somos un chiste, dice Tiago. Es un chiste cómo juegan estos tipos. Hay que sacarle a chiste Junior como del juegan. equipo y mandarle al freezer, a la reserva, dice David. Ah, porque están en wea ella, la Pantera Rosa. Ay, Regalaron a Zavala más de 20 refuerzos entre apertura y clausura. Invertí en las inferiores, dice Bernal Milciades. Bailone busca la salida Richard Ortiz. Epa, ¿hay falta? Ojo. Hay falta para Olimpia. Pelota parada para el conjunto de Cano. A ver la casaca de Infran, dice. Sacate pues ya. No, un chochán parejo sin chochán parejo. Yo oíste. Mira. No, hasta acá, mira. Acá. Eso. Chochán. Este escudo de Olimpia y. Por suerte no pago mi cuota de socio y mira, yo estoy al día, ¿eh? Yo sí pago, ¿eh? ¿Qué Así hijo de que- puta que- Amonestado Mario Baracos. Gutiérrez amonestado. Sí, señor. Te agradezco, mi querido. A la remate de Ferreira. No, déjate de joder. A la gran 7. Déjate de joder. Lo ¿Qué que le falló pa- Ferreira está delatado. ¿Pero qué le pasa a la defensa? Entraron dormidos. Imagínate que Infran se queja otra vez, está ganando 4-1. Imagínate. No, pero yo quiero seguir metiéndole más. Es Claro, claro. Primero porque es Olimpia, el club más grande del país. Menos mal cobró, ¿sabes? Sí, Menos mal. eso le salvó a Sebas. Sí, vos si no. Pero claro, la mentalidad es siempre seguir marcando. Si es 7-1, adelante. Que sea una goleada histórica. Hay que meterle más. Hay que meterle más. O pensar que Olimpia cuando le ganó 7-0 a Luque decía, no le vamos a meter más. O si era al revés. No, ellos nos van a liquidar a nosotros. Nosotros tenemos que marcar los máximos goles posibles. Ya. Sale Redes. Despeja Valdés. Déjalo, ya está muerto, dice Para Franco. Ana Franco.
Franco. Ahí está. Y Dale, los Franco. equipos actualizados con los jugadores recién ingresados. Pelea inválido el fin de mañana apasiona. Ahí están los titulares de Nacional y Olimpia. Ortiz, Cañete, Gutiérrez, Alfaro, Bailone, Arrúa, Núñez, Valdés, Cáceres, Lugo, Jara. No cambió nada hasta el momento Nacional. Después Olimpia, que también ya tiene su equipo. Asiste a la formación del decano con estos cambios. Te agradezco, mi querido Dan. Déjalo ahí, déjalo ahí. Bersa, Morales, Cardoso, Capazo, Martínez. Está jugando un 4-3-3 ahora. Ah, 4-3-3. Lo tenés a. sí, te lo tiró bien. Lo tenés a Richard, Quintana y Franco. Redes por. Alcaraz está jugando por izquierda. O no sé si pasó Redes por izquierda, pero es un 4-3-3. No Me soy, encantó la reacción de Dan. no soy chupamedia, Eduardo. Es la realidad. Yo veo el fútbol con los ojos, Olimpia es el más grande. Podré ser muy fanático de mi club, pero no voy a decir que mi club No sos termo. u otro es más grande que Olimpia. Ahí va la pelota arriba, busca Quintana. Quintana que va y pierde el esférico, la roba y va de vuelta con todo. No puede Olimpia. Vamos Olimpia a empatar, 3 goles más y empatamos, dice. Y sí, Dale. y sí. Dice, mirá vos, Alfa Josema Prime Nacional le está dejando a Olimpia el orto como lata de leche de nido. Franco, yo le conozco bien a Nacional, así que no es que me voy a burlar nomás de mí. Después perdemos 5-4 o qué. Me agrada el curita peruano. Este es ahora Nacional a la carga, Cáceres. Cállate ya, Franco, dice. Me agrada el curita peruano. Chuck, yo le prometo, en serio, que yo no soy tan negro como salgo acá. Siempre esta luz me da. La iluminación nomás. No soy tan negro. Bueno, no hace falta eso. Ah, no. No soy No tan moreno. Da igual, cállate, claro. cállate nomás. Coque, deja de callarte y tirarle también vos, dice. ¿A quién? A Franco. Epa. Si Franco perdió un partido con 9 hombres. ¿Vale? Le está pegando a la cabra a Dan increíble. Igual o peor que esto. Empate. Sí, no, hay un Sí, empate mañana. Claro, Cerro porque Vamos a cargarlo. Ay, y va Valdés, pelota al medio. David Martínez. ¿Te imaginas? Yo no dije eso de RPH. Saludos de CD, un desastre Olimpia y a Alder Velázquez. 5-2 termina el partido, dice el chat. Ojalá 6-1 o qué. A la pucha, tranquilo. Pelota por el costado derecho. Mueve ahora Nacional. Ahí está el toque. 1-2 de primera. Sigue en posesión de Nacional. Toca. Mueve. No compares, Cerro no está tan muerto como Olimpia en el campeonato. Ahí, bueno, Ya. ahora no vas a hacer cebollita. Estás tercero ahora. Está bajando más puestos. Mira cómo me liquida, Franco. Olimpia se mantiene en un puesto. Atención que busca Nacional. Despeja Olimpia. 55 de partido. Arrua Prime, dice Morales. Se enoja David G. Increíble partido de Arrua. Increíble partido de Arrua. Coque, va Olimpia? Coque está en 10º. Claro. Sí, amigo. Está bien, estamos perdiendo. Cerro también perdió. Es lo mismo. Lo peor de todo es que Cerro va a festejar como si fuera un título, dice. Parece que no les desbloqueamos todavía en el juego Isfram, dice. ¿Eh? ¿A qué se refiere? Y viste que cuando no le desbloqueas todavía a un personaje, vamos a decirle, No, te queda un... acá uno le tiene que pegar a verdugo. Acá, donde hay que pegarle a la dirigencia de los jugadores. Franco, vas a querer carrusel después. Todavía no le desbloqueamos el juego. Sí me dijo Franco, boludo. ¿Por qué, pio? No entendí. ¿Viste los personajes que no se desbloquean todavía? Ah. Está medio oscurito. No. Y así miran lo que pone aquel. No. Ay, Coque dimití, dice. 4-1 gana Nacional. Pelota de Héctor David para Ferreira de cabeza, no la puede sostener. ¿Qué pasó de Olmedo? Malísimo este Morales, dice. Te extraño Benedetto, dice Ronald Quiñones. Olmedo está lesionado todavía. Marco está muy feliz por su equipo ganó ayer. No, él está contento. Hay un jugador sentido. El único que está feliz en esta fecha es Marco porque ganó su querido Libertad, dice. Oima.
Oye, Franquito, vos no podés opinar de fútbol porque tu club es una vergüenza internacional. El equipo, chico, qué triste que un equipo de la B te ganó, dijo. Marcel, deja de mandarme audios Caure Parana. Ayer lo mismo, dice. No, ya, él se mete tema personal ya, Franco. Quiero tirar un dato que me acaba de pasar mi compa Ale. Dale. Olimpia es el equipo más goleado del Clausura. 23 goles en contra en 12 partidos. 2 por partido, básicamente. Marcos, abrime la puerta del... No, pará, pues. Hace 4 no ganás un título, Franco, dice. Epa, eso era. Encima, se nos ocurre vender a ¿A nuestro quién le mejor quitas de lateral. Olimpia el próximo año? A todos. Tiene que ir todos. 12 puntos en 12 partidos. Sí, es como si fuera que empataste todos tus partidos, ¿no? Increíble. La caridad en medio. No, pues, es que a mí me da pena porque no pueden respetar a esta eminencia. No pueden respetar a esta leyenda que tiene Olimpia. Ahí está. Leyenda, Ahí de la conversación de Olimpia. leyenda de ambos Espectacular. equipos. Muy bien, ahí está, muy bien. Gracias. Hermoso la cabra. Hermoso la cabra. Baja la pelota. Ahora viene Quintana. Le llevó para Ferreira. Ferreira la sostiene. Ferreira pide a Morales. Ferreira. Perdió el esférico. Ferreira. Papá. Y va Nacional. Dale, Iván. Valdés recupera Olimpia. A la carga va Franco. Está pidiendo Morales ahí. Habría Franco redes. que toca por el costado izquierdo. Se viene Olimpia. Pegale. Quintana. Le quedó a Ferreira. Bajo en el área. No hay sesión. Callate en la que vos le tenés a Wilder y Morel en tu equipo, dice. Epa. La de pasar la pelota, ¿conocés, Sebas? No sé, loco, está abierto Rey, no sé qué dudo tanto se va. Extraño cuando amañamos 4 campeonatos al hilo, dice. Dice que se vayan todos los jugadores, son inútiles, que se vayan todos, dice. ¿Qué pasó de Mourinho? Pregunta el chat. Quiero hacerle una pregunta. Gracias, Mauri, 24K. ¡Qué crack, papá! Gracias por suscribirte, hermano. Y a la carga va Nacional, se va Nacional, Orlando, Gaona, Lugo, Richard Ortiz. Versa jugó poco, pero recibió mucho. Sí, cierto. Che, fuera de bola contra Guaraní, la goleada, amigo. y ahora... El partido ante Vélez fue Marino, ¿verdad? 4-0. Sí, Marino. Él tapó el penal contra... O sea, perdón, Versa tapó el penal contra Pañal. Contra Peñarol le tapó a Leo Fernández. Guaraní campeón, buena la transmisión, gracias José María. Este es Redes, otro que se apagó hace mucho ya. Richard, el mejor Dios jugador de mío. Olimpia, dice Iván Decano. Mamá querida. El mediocampo de Nacional, que es Juanfer Alfaro, Fabricio Jara y Carlos Arrúa. ¿En cuántos equipos del fútbol paraguayo sería titular ese mediocampo? Alfaro y Arrúa. Alfaro, Arrúa, Fabri, Jara. Ese Cerro. ¿En Cerro serio? titular, sí. ¿Y en Olimpia? También. ¿Para vos, Coque? ¿Qué cosa? Pero no escuché. El mediocampo, Arrúa, Fabricio Jara, Juanfer, ¿sería titular en Olimpia? Sí, totalmente. Es más, te digo algo, para mí un jugador que me gusta mucho es Juanfer. Es muy buen jugador. 2 millones y hablamos. Es más, mi medio, si me decido hoy, sería un Juanfer Arrúa Quintana. Y le tenés, imagínate, a un Turquito Mansur. Sí. Qué equipazo. Hermoso, equipazo. Me encantaría. Valdés, en corto para Juanfer. Alfaro. Toca para Icho Jara. Sin cambios, Nacional hasta el momento. Hasta ahora sin cambio nacional hasta el momento. Claudio Núñez abre el juego por el costado derecho para Orlando Gaona. Lugo que recibe. Cómodo. Orlando. Gaona. Lugo encara y sigue Orlando. Lo tuvieron que bajar. Orlando que sigue. No lo puede parar. Qué jugador. Sigue. Corner. Hay córner. Arriba aparece Messi en este partido, dice. Gauna Lugo es Riverí 2013 hoy. Señores. Coques tiranos predis para este partido. No. ¿Qué mal eso, RPH? Gana Olimpia 1-0. Sos mal educado también vos. No, yo leí nomás. ¿Cuánto va? Gana Nacional 4-1. 4-1, dije. Se prepara Leandro Mesa. Leandro Mesa para ingresar en Nacional. Busca el quinto.
El equipo tricolor juega rápido y tocan y van a la carga. Rúa sostiene el esférico, viene el centro al área. ¡Ah! Le quedó a Bailone. Bailone en el área. Bailone con posibilidades. Bailone que cae. A ver, falta. Pelota parada para Nacional. Quiero puntos fáciles nomás. Igual que Infran quiere 12 goles luego. ¿Qué? En un momento no dije eso. ¿Qué cobrás? Qué raro Cardoso. Cardoso, dice. Falta clara. Ay, lo de Cardoso. Así está jugando Olimpia, dice. Más falta que pase hizo Cardoso de dentro. Dale capitán y la barra de Olimpia. ¿Qué? Ah, Pelota parada. Pelota parada para Nacional. Versa en el arco. 62 de juego. Arrúa detrás de la pelota. La cara de los hinchas de Olimpia muy larga. Una goleada. Y va Arrúa. Se desvía la pelota. Y hay córner para Nacional. Córner para Nacional, señoras y señores. Mete el quinto y nos jijeamos todos. 15 refuerzos, dice. ¿Cómo P4-1 viejo? cerquísimo. Muy cerca. Uy, ¿lo termina desviando Richard Ortiz? Sí. Córner para Nacional. Mati, si ahora está sin palabras y metemos uno más, vas a estar sin comentarios. Atención que va y se viene. Nacional busca el 5. El quinto, pelota al área. Versa con las manos. Saludos para Mariana Alvarenga. Avanza ahora. Franco no puede. Olimpia está cayendo por 4-1. Fácil termina 6-1 esto, dice el chat. Pelota por el costado izquierdo. Balón para Quintana. Huguito Quintana. La suelta para Cardoso. Cardoso en corto para Capazo. Avanza Capazo. Suelta por el costado derecho ahora para que vaya Morales. Morales la devolución para Capazo. Va tocando Capazo. Se pierde el esférico. Y va y tiene el balón. El jugador de Nacional caído. Nos tenemos que reír con ese chiste Pío Harry Potter, dice. Franco manda subs. ¿Cuál chiste si es realidad? 4 nos metieron. ¿Cuántos goles? 4. Así es. La cuarta. La cuarta es inevitable. Trajimos más jugadores que puntos. Digamos. Qué duro eso, Y tienen 12, ¿verdad? ¿O cuánto? Sí. 12. Sí, también. Sí. Qué locura eso. Es muy, está más duro que... No. Qué grande. Así está conformado Nacional. El equipo de Nacional. Exacto. Mira vos. Qué crack la cabra Dam. Me gusta, carajo. Ahí Olimpia. Opa, Quintana que no puede. Eso, metieron la el falta cuerpo. amarilla, Falta mínimo, de Ferreira. naranjado. Falta de Ferreira o desde Franco. Amoristado Franco. Con esa plata que gastó Olimpia, hubieran metido modelos de Only. No, ¿qué digo, Alfa? ¿Qué sí, José? Todos los equipos que le juegan a Olimpia, matar o morir, dice. Claro. 4 le metió el más grande de Barrio Obrero. La barra pero no puede romperle. No, Juan. Tranquilo. Nosotros no impulsamos eso, ¿eh? ¿Por qué Giovanni Bogado no juega? Dice el chat. Ahí está el GOAT, la cabra Dam. Mira por Matías Almeida. Quiero que Paraguay. Ever Hugo Almeida mirando atentamente. ¿Te gustó Paraguay en Olimpia, Coque? No rindió muy bien Paraguay en Olimpia. Hoy en día sería titular. Hoy. Con eso ya te digo todo el rendimiento de nuestros veteranos. Paraguay en Nacional esta temporada jugó 109 minutos. De hecho que Paraguay en Nacional, antes de ir a Olimpia, me gustaba un montón. Cuando eso se lo buscó Cerro y todo. Sí. Cerro y Newell's también. Sí, en su momento. Pero cuando llegó a Olimpia, no. Al trote va Capazo, y eso digo. Mismo- Al trote. Upa. Abreu
Eric López. Están calentando. No, están calentando. Mismo caso Román también, ¿te acordás que se fue de Nacional? Sí, también. lo Levanta el esférico ahora. mismo. Que casi no jugó tampoco. Señores, está ganando. Estuvo mucho tiempo lesionado. Está ganando ahora Nacional por 4-1, 67 minutos. Al trote va Capazo, dice. Eric López, que joda, dice. Giovanni Bogado, pero no puede jugar en vez de Franco. ¿Cuántas oportunidades ya tuvo dice? Richard Prieto entra y pone la frutilla del pastel a Celo. Va la pelota al área para Ferreira Alcaraz. Estás por arquero, Gerardo. Bien Ortiz. Gerardo Ortiz, banco a muerte el 2-1 a General Caballero a 25 pagantes. Marcelo y Franco siempre se pelean en esto. Legalmente queda corto el 4-1 lastimosamente, dice Marco Franco. Así mismo. Marco Franco, primera intervención. Bienvenido, Marco querido. En el primer tiempo, Almeida lo llama a Abreu, ¿verdad? A la carga Nacional. Sí, lo llamó Abreu. Y al final no entró. No. No entró Quintana. Entró Quintana y después lo llamó también a él. Lo y llamó. en el triple cambio entraron Héctor David, entró... Fer Cardoso y Alex Franco. Exactamente. Así mismo. Y va de vuelta a Nacional. Juan Federal Alfaro. Ay, solito. Mal, qué mal. Solín Solari el remate. Se apresuró. Vengo de TikTok porque ahí no me leen, dice. Y vengan todos. Vengan. ¿Viste cómo tenemos todo acá, papá? Y un tema. Vengan a Twitch. Peyu paitero, muchachos. Hay que copar. Que termine ya esta tortura, dice el chat. No, déjanos meter... Ferreira después de su lesión ya no mete gol como Derlis. Nacional es el Chelsea contra Olimpia. Acá tampoco nos lee, dice Marcelito. Ima. Pobre Ever, dice Alan Gardiel. Epa. Sentido. Se prepara para ingresar Mesa. No va a entrar. No va a entrar. Es claro. Cañete sentado. Salida para Nacional. Levanta la pelota Gutiérrez. Pelota que viaja hacia el terreno de Olimpia. Despeja Capallo. Mitad de cancha ahora para la salida del decano. Tenemos 69 minutos. Se hace largo el partido. Arriba el balón para Seba Ferreira. La quiere sostener de cabeza. Cae Seba Ferreira. Sigue Ferreira y Tomás Gutiérrez adelanta. Mete Falta. el cuerpo Ferreira. El profe Ever no se merece a este equipo de mediocres que no juegan a nada, dice Miguel Samaniego. Mil ladies. Chirife, gracias por seguirnos. Herminia Vázquez, gracias por tirar los detalles. Le tiran cascote a Sebas. No. Se vienen Prieto y Leandro Mesa. Prieto y Leandro Mesa. Un volante mixto y un extremo. Velocista. Richard Prieto, ¿qué dorsal tiene? Te confieso. Ahí va. Señores, 70 minutos. ¿Y qué tal el sub-20 contra Arabia? Dice, no tenemos datos de eso. Hasta el momento. Prieto 27, Leandro 13. Gracias, mi amigo Isfram. Richard Prieto, que siempre ingresa y es peligroso. Peligroso. No era Guaraní. Claudio no puede jugar con el Olimpia masculino, dice el chat. Jugó en Guaraní, es canterano de General Díaz. Prieto. Sí, él es aquel jugador de General Díaz que se lesionó mal, muy mal. No sé si recuerdan. Tuvo un problema en la rodilla. Justamente con Kili Roja, aquel choque. En el 2017. Señores. El sábado 27 juega la sub-20. Contra Panamá arranca la fase de grupos. Panamá, después contra Corea y después contra Ucrania. Pelota arriba. Va saliendo Lucas Berja. Berja con la pelota. ¿Cuánto está? 4-1. 4-1. 4-1. Está cayendo limpia ante Nacional. Nacional les está ganando. La Cabra Dan ya puede sacar la formación. No, tranquilo. Vos no la haces así. La Cabra Dan hace lo que quiere acá. A la carga va el centro de redes. Cabezazo de Ferreira. No llegó. Y saca. Rotura de tibia y peroné fue, dice el Sebas. Ahí está el Sebas, querido. ¿Cómo te va?
Va tocando Martínez, el balón por el costado izquierdo, viene centro al área. Ferreira que no alcanza, le quedó a Morales, Morales que bajó, el remate, no llega, Ferreira que va. Una locura en el área de Nacional, despeja el tricolor. Para el amigo que pidió cómo iba Paraguay en la sub-20 amistoso, está cayendo 1-0 parcialmente ante Arabia Saudita. Este juego en Epané. A puerta cerrada se juega. Entrada libre y gratuita, pero no hay transmisión. Ah. Pensé Ma- que era puerta cerrada. Sí, para que la gente vaya. Me gusta. Sí, para que la gente Te digo vaya. una cosa, hoy en día... ¿Qué? ¿Franco? ¿Qué pasó? ¿Hay Esto no alguna puede ser mano de penal. Cañete? Esperá, dice. ¿Habrá algún chequeo? Hay un chequeo en esto. A ver, Carlos. Penal, Cambio, piden. cambio. Sí, no es Bien. penal. No, espera. Cambios en Nacional. No. En Olimpia entra Baroni. Faustino. Baroni. Sale Jara. Sale Ichojara. Entra Leandro. Y sale Arrúa. Cap. 4 goles generados hoy, Carlos Sebastián. 2 goles, 2 asistencias. Carlos Sebastián Arrúa que sale. Y sacan a Sebastián Ferreira. Ingresa Faustino. Ídolo. Che, Zulma Quiñones no acepta ni G, dice. No, Junior. Tranquilo. Tranquilo. No. Junior está excepcionado por allá. Sí, pio. Sí. 73, casi 74. Morales, arriba la pelota de Morales. Alcaraz que busca. Había falta en ataque. Ahí está la formación de Olimpia con Faustino Barone ahí arriba. Me gusta, me encanta. Zulma es mi tía, más respeto, por favor, dice Marcelito. Lo quiero ver a Almeida por bailones. ¿Así luego? Sí. Para que sea más emotivo el duelo. Epa, pero que le lleva ya. Marco, querido, no tenemos ni una chance así para jugar Libertadores o Sudaca, CSP y Olimpia, dice. Para ir a competir, no. Así mismo. Para competir, no. De jugar, juegan los dos. De jugar podemos jugar. Sudamericano, Libertadores, de ahí a competir es difícil. Y no Mete la pelota solamente, Quintana, sí. no solamente ellos, la mayoría de equipos de fútbol paraguayo. Nacional está para competir en una Copa Libertadores. Hoy en día no. Si logra coronarse con un título esta temporada, te digo que sí. Quintana coloca la pelota ahí. Esférico quieto. Había falta de Claudio Núñez. Coque, mandame un saludo, porfa, dice Torce. Saludos, Torce. Pelota parada que le va a pegar Quintana a ese esférico. Va la pelota y viaja al área. Al cabezazo de parte de Faustino. Le queda a Richard Ortiz. Saca del área. Viene el esférico ahora. Quintana eleva el balón al área y despeja Nacional. Tenemos 4-1. Y a la carga va Nacional. A ver qué tal, cómo sale el juego del equipo del Cabo. Sigue con el balón. La baja muy bien. Esférico al medio para el remate. A ver cómo le queda. Prieto. Están aprietos. Saca rápidamente Olimpia. ¿Qué te dice el decano? Nada en contra de Infran, pero la peor Copa Libertadores que vi fue la del 2014. Mentira. Las semifinales las jugaron, mejor dicho, el campeón del fútbol paraguayo, Nacional en ese momento, el campeón del fútbol argentino, San Lorenzo, el campeón del fútbol uruguayo, Defensor Sporting, y el campeón del fútbol boliviano, Bolívar. Nacional le elimina en octavos a Vélez, a uno de los mejores Vélez en la historia, Con Somoza. claro. Tenía a Emiliano Atención Papa. que va Nacional. Viene la pelota al área. Saca Olimpia, ¿sí? Lindo equipo tenía Vélez con eso. Claro, elimina al Y Arsenal. le queda de vuelta el remate afuera, sí. Bueno. Al Arsenal de Pipa en sus inicios, al Defensor Sporting de un tal Georgian de Arrascaeta. Pero si para vos esos jugadores no son buenos, no mueven el equipo, no sé qué clase de deporte está viendo. Encima, fase de grupo, le empatamos luego partido al vigente campeón, que era Mineiro, y le ganamos a Independiente Santa Fe, que había jugado las semifinales contra Olimpia. Enfrentamos a 2 de los 4 semifinalistas del 2013. Uy.
Córner para Nacional. Córner para el tricolor en su casa. Viene el centro al área. Despeja Olimpia. El que le pega al arco y mete gol en Olimpia es gay. No, Luciana Pals. En Mineiro estaba Otamendi, Ronaldinho. Y le empatamos los 2 partidos. Pero para vos, una mala copa. Marco Bozo de Cerro, 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 Marco Bozo de Cerro. Ok. Y te agrego más, Santa fue campeón de la Sudamericana en 2015, dice. Con esa base. Exactamente. Te dije con respeto, te dice el decano. Es muy respetuoso el decano. Sí. Tener razón el decano. No leí esa parte. Mis más sinceras disculpas. Ahí va, metiendo el cuerpo. Ronnie Redes, soltando la pelota atrás. Morales, pelota arriba. 77. El Zorro Vareiro jugó 2 finales internacionales en 12 meses, dice. Te corrijo. Herminio Miranda también. En 11 meses. Y Herminio también. 2 Herminio y finales. el Zorro. Más finales que el 99% del fútbol paraguayo. Morales, andate de vuelta a tu país. Olimpia ya no mete ni uno. Ya jamba dice Junior Paredes. Pero estamos de acuerdo que Nacional es más grande que Cerro internacionalmente, dice. No, pero no tiene nada que ver que sea equipo relevante. Por ejemplo, Sao Caetano es un equipo diminuto y le dio competencia a Olimpia. O sea, le ganó. Claro. Olimpia estuvo 45 minutos, 2-0 bajo. Sí. Y acá le ganó. Acá le ganó, al día siguiente se festejó el aniversario. Claro. Imagínate lo que fue el terror. Después te vas, empezás perdiendo 1-0. Tenés 45 minutos para revertir la situación. Y lo gana en penales, que es la Epa. suerte ya. Sí. Sí. No, ahí podía ser Épico. cualquiera. Podía Lo- ser cualquiera. Lo Olimpia increíble. Las 3 copas que ganó, las 3 visitas. Sí. Siempre Olimpia definió de visitante. Las 7, ¿verdad? Las finales. A ver. ¿Contra Peñarol allá? Sí, no, contra Peñarol fue acá. Acá. Esa es la única, creo. Esa es la única, porque después contra Boca fue allá. Contra Atlético Nacional también fue allá. Mineiro allá. Contra Chile también fue allá. O sea, Contra perdón, contra Colo-Colo. Colo-Colo, contra Mineiro también, contra Barcelona de Guayaquil también. Contra Sao Caetano fue allá y contra Mineiro fue allá. Así mismo, La 6. única final fue. Redes que abre el juego para Arquero Alcaraz. Y esa final les marca que sería el mejor técnico en la historia de Olimpia, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, Cubilla, sí, Cubilla marca. Que después se va a River y al Barcelona. Sí, Cubilla marca el 2-1. Porque Olimpia estaba empatando con gol de Hipólito Recalde. Así Tanto mismo. para Olimpia. Y Cubilla fue el segundo gol que le dio la primera Copa Libertadores a Peñarol. Peñarol de Spencer, ¿verdad? Sí, Spencer, de Alberto ecuatoriano. Spencer. Acá perdimos 1-0 contra Sao Caetano Mani. Allá en Brasil empatamos perdiendo. En Brasil empatamos perdiendo y en el segundo tiempo lo dimos vuelta. Empezamos seguramente quiso eso. Claro. Tuvo razón Peque Benítez, dice. Morales, 80 minutos, 4-1. Está ganando Nacional, 2 jugadores de Nacional en el suelo. Lateral para Olimpia. Cáceres pide. Esas Libertadores no eran iguales como las que fueron tiempo después. El silogismo no está bien planteado, dice. Insólito. Me gusta la discusión entre el decano y... Y bueno, y Fluminense es un equipo que descendió prácticamente a Serie C, único equipo, ¿verdad? Y te ganó una final a Boca. No, pero Fluminense. Atención que ataca, así que ahí se viene y cae. Hay 2 pelotas, Último hombre. Tiraron una Una pelota. pelota de la La gran barra. Bolivia hizo Olimpia. No, Olimpia, Bolivia, pio. No va a ser. Se te tiró Se me, la se me barra, caen lo más grande, Sí, ya empató Carlos. Alguna cerrita que me consuele, dice al habla olimpista. Estoy devastado. El decano, ¿cuántas letras tiene? Nada. Contestame, puede ser. Primera vez que veo un hincha de Nacional, dice. Me vas a ver de seguido. Ya. Mira que. No, pará, Iván. Ay. Contestame cuántos tienen, cuántas letras son. Gracias, Herminia. No, tranquilo, juez. La cara de Almeida con un Carlos Humberto.
Ah, no, mirá lo que están diciendo. Míralo a... Infram. No, A la Versa. A ver, último hombre. ¿Y dónde está la falta? Yo también te diría eso, pero a mí no falta. A ver. Ahí puede ser. puede Ahí, ser. ahí. Lo Ahora pisa. tenemos que ver si es último hombre. No, era último hombre. No, que es último hombre. Ni le tocó nada. Esto ya va más... o sea, tiene que revisar Ya pues le pedí. el VAR. Esto se va a revisar por VAR seguramente. Y en Gamilla, esto se va a revisar por VAR. David, para mí algún día podremos, no sé si llegar a la final, pero volver a competir digo bien, cuando... Al copetín. Al copetín. Ahí tiene Marco. ¿Cómo era? Liverpool, nunca. Bueno, yo me acuerdo de eso. No me va a faltar respeto acá, te cuento. Me acuerdo de eso. ¡A Lulax! Nunca le vi a ganar Olimpia desde que Coqueva es dirigente. Coqueva con C te puso. Lulax. ¿Qué hace Lula? La Pues ese no es cabra. Lulax. Sí, es el Lulax. El Lulax. Sí, Lula es. La Lula. cabra, Porque número eso uno. tiene el Si yo soy dirigente, papá. Mira, la gente ahora te está liquidando. ¿Desde cuándo Nelson se volvió a Pasión y esta vez con el club de sus amores? Ya estira una empa del copetín, dice Marco Franco. Al copetín capaz lleguen, dice. Epa. Marco si va al copetín. Lastimosamente cerrado. Está cerrado el copetín. Mira el cholo Orlando Gaona, se la va saliendo Orlando Gaona. Ay. Ve al... No me da contenido este Cerro Olimpia, no me dan contenido, ya. Qué loco. ¿Qué dice? El morocho de Nacional la tiene grande. ¿Sí? Ya sé por quién dice encima. El defensor. Nunca he visto a uno de Nacional que sea mierda. A todos los que he conocido son buena onda. Y yo también soy buena Y onda. por del eso decano. dice, nunca conoció, Ah, ok. Sí, yo pensé por mí. ¿Qué robo? Dice Peterman. Está Sí, bien. ya con Copen No, está Lula, la cabra, número uno. Tipo más gracioso del país. Ay, qué pendejo. ¿Qué me gustaba Cabaña? Que era el ejemplo. Salida para Ortiz. En Itagua te quieren conocer, Lulax. Ya me llegó una info de que en Itagua te quieren conocer. Ahí está, ese con el verdadero Lulax, viejo. Y ahora se puso el El verificado. verificado. Por eso vos podés cambiarte. Qué fachero. Medio sobradorcito, Lolo, ya sobra. Lateral para Cáceres. No, pero en serio, hay mucha gente de Itagua que quiere conocerte, Lulax. Sí. Yo soy de Pacaraí, estoy mucho tiempo hacia Itagua. Persona Por grata. obvias razones. Epa, Quintana con Valdés. ¿Qué protestabas? 4-1, 4 te estabas comiendo. 4. ¿Qué vas a protestar? Dedicate a jugar. Ahí está. Para jugar Nacional, pelota arriba. Vale, Férico para Cáceres. La va llevando Cáceres. Pudo con 2, pero hasta ahí llegó. Pronto estaremos por ahí, dice Dios mediante. Dios, mi querido Lulax, Mayúsculas. es con D larga. D larga, digo. ¿Cómo? De mayúscula. De mayúscula, toda de la larga. vida. De larga. D larga, ¿qué De digo? larga, mi amor. De mayúscula. Con D larga. Con D larga, chat. Lula, ¿qué tal Itagua? Dice. No necesito explicar nada. Dice, ¡ya! Salida. Che, pero no me notifica más tu stream, Lula. Va, anda haciendo, pio. Hace. No lee nunca el chat. A mí me lee, no sé, vos. Y a mí por lo menos. Bueno. Esa sería mi queja acá. No me Ahí lee. va la pelota por el costado derecho. Este es Claudio Núñez. Adelanta Claudio. Pelota que va. Le ponen a Sí. Mati. Salió el clip Marcos de larga. No. Ahí va, me equivoqué, muchachos. Faustino Baroni. Faustino la lleva, recorta. ¿Será que la suerte de Olimpia se fue con el para uno? Desde que se arrumbó ya no ganamos ni tiquichuela. Puede ser. No, ganaron el clausura. Sí, o sea, ¿con qué cara ahora me burlo de Franco? Dice David Cardoso. No, mañana no podemos ni burlarnos de Franco. ¿Cómo pio de larga? Te falta fosfato de fodio. No. Fosfato de folio. Fosfato de folio. Fosfato de fuego. Ahí va la pelota arriba. Saca Olimpia, 86 de juego. Se va terminando el partido. Ole. Yo creo que no tiene que agregar nada. Ole. No, se agrega algo, es una locura. Ole. Falta amarilla, cárcel. Ahora soy igual al ni de la madrina, es legendario toda la vida. Amonestado.
Quintana. ¿A quién bajó Quintana? Si es a Valdés, se va a picar esto. Y vos sabés que sí, papá. A Valdés. Sí, le fue a cobrar. Sí, le el fue a otro cobrar. le va a cobrar. Sí. O sea, no sé. Está enojadísimo Quintana. Seguro con esa patada empatar el partido Quintana. Entra Paraguay Mati, bien ahí Almeida. ¿Te imaginas que hace? Le festeja. No, qué denso. Paraguay que con estos 3 minutos que va a jugar aproximadamente va a Almeida comer- lleva la 11. Almeida lleva la 11. Paraguay, ¿qué dijiste? Que si completa estos 3 minutos va a llegar a 112 minutos en la temporada. Si no se cobró nada en esto. Paraguay 23, Ah, tocó la pelota primero. Mati Almeida 11. Se hacen los cambios ahora. Quiero tirar eso formidable, pero eso fantasma tipo curita. ¿Por qué le tira curita a lo de Yo le puse a Infra en el largo. Quedó expuesto encima. Van saliendo los jugadores y hay modificaciones, señores. Está ganando. ¿De qué parte de Tomati es ese de Nacional? Dice Orlando ahora Lugo aplaudido. Ah, sí, porque estoy mirando así y mi nariz parece enorme. Ojalá meta gol Nieto de Almeida, sí, ojalá. Curita tiene un porcentaje del pase del arquero Infram. Y Pubiteca, dice, van apareciendo. Lo que ganaron ayer seguro, ¿verdad? Sale Valdés. Solo Marco puede decir eso, No, para. ¿Qué es lo que dice? de lo que ganaron ayer. ¿No? O sea, el otro día en la Facu me preguntaron si de verdad vos sos de ese equipo. ¿Y lo es? No, tenés que decirle. No sé, yo no sé, le digo. Alcaraz que baja muy bien para Faustino. Pegale, Faustino. Varones. Dale, varones. Pegale, Nacera. Le dejó la pelota para Franco. Franco para aquí. Este es Cardoso. Cardoso para Alcaraz que va. Olimpia que quiere. Olimpia quiere marcar el segundo. Tocó la pelota para Cardoso. Media vuelta de Cardoso. Abre juego para Alcaraz. Decide retroceder. ¿Qué es esto? Pelota arriba al área. ¿Qué? Ay, lo que hizo, qué error. ¡Pegale! ¡Franco! Mamá. Dios mío, nuestra defensa. Qué asco. Síndrome. Nada, no digo más nada. No, síndrome del club tal cosa iba a decir. Todos sabemos que Marcos es del aborigen. Dice. Se viene el fall. Ni el arco apunta, dice. A la pucha, Gerardo. Le mandó a la vea a su. Y sí, Gerardo, está. era suya. 4-1 está ganando Gerardo, dale tranquilo. ¡Ay! ¿Cuántos minutos? Che, me están meando, boludo. Súbame mea, boludo. Coque, tú sabes que no tengo lentes. ¿Cuánto adicionaron? No sé, ¿Cuántos minutos? no sé. Yo ¿Cuándo? tampoco no veo bien. 4, dice, ¿no? Ahí va la pelota saca. Marco Bozo Rubiñu. Ahí está la formación de Olimpia. Perdón. Upa. Espectacular. Qué crack este es la cabra dañera. La cabra daña tranquilamente puede irse a trabajar en el medio que está mostrando ahí. Un crack es. No, ¿y para qué si somos el número 1 nosotros? ¡Epa! ¿Qué Toma. aspira en Paraguay? No sé, ¿qué puedo aspirar? Toma, Marco es de tricky como toda la persona de bien, dice. ¿Te gusta el PVC de vos? Esas 3 Libertadores puedo usar como ¿Te goles gusta y el así, PVC de vos? y así por lo menos empatás. ¿Viste, Pio? Nuestra alineación. Deja, corre. No, para. Bueno, mejor no hablemos de eso, señores. Señores, 4-1. 4-1 gana ahora Nacional. Me despido, que vaya bien. Gracias al decano. 8 torneos. Matías Almeida humillando a su abuelo. No, pero él no, tampoco así. Poné pues orden Coque, dice. Lateral de Cáceres. Cáceres que juega.
Toca, recupera. Ahora, Olimpia. ¡No, Aaron Ever! No. No. A su abuelo. A su abuelo le... No, Don Ever, no. Sí, a su abuelo. Che, no te podés Hijo de reír. puta. No podés reírte. No, me reí. No. No, que me voy a reír. ¿Qué haces, Mati? El más grande que... Campeón nacional. Pídele perdón, boludo. Anda a abrazar a tu abuelo, hijo de Ah, puta. no le digo nada. Dale. ¿Por qué te estás riendo? No, Marco. Marco, es una vergüenza. No, y que me repite cuando le da la cara, pobrecita Almeida, No, boludo. boludo. O sea, tipo está perdiendo 4-1 y después tu nieto te da un pelotazo en la cara, no te pide ni disculpa ni perdón. ¿Qué pasó? Dice RPH. Básicamente el delantero de Nacional, que es nieto del técnico de Olimpia, reventó el balón y se fue por su abuelo. Sí, no, le fusiló a su abuelo, boludo. Pidan un deseo, un hincha de Nacional, dice. Ay, güey. Ay, respeten. Lo que te dijo. ¿De qué club sos vos, amigo? Pelota arriba, el esférico para Alcaraz. ¡Ay! Juez, caballito. se elevó. Serapio. Salida. Con razón, rajó de Olimpia. Sí. Vino libre encima. Hijo de puta. Mira vos. ¡Mira! Una remera flotante. Alejandro Maciel está Maciel ahí. y Cristian Goldman, Celso Ortiz, Josías Camps. Matías, te saluda tu amigo Iván Prieto. Qué grande, Iván. Pucha, el club de fans de nuestro amigo. Ahí Maciel dice. El Kaiser. ¿En serio le decían así? Era una manera de burlarse. Sí, no. Regalamos jugadores. ¿Quién quiere? Dice. Se va a terminar el partido, señoras y señores. Está ganando Nacional. Se va a terminar el encuentro 4-1. 4-1. Tiempo cumplido, chat. Juega Morales arriba. Pelota. El salto de Faustino. Hay falta. En ataque. Chat, se va a terminar el partido. Sidra, Pandulce y Coqueva, dirigente. Ganó Nacional, señoras y señores. Ganó el equipo grande. Vamos. Adelante, mi querido Infra. Ganó el equipo grande. Se dio lo que hoy en día es costumbre. Este nuevo clásico. Y clásico es ganar a Olimpia. Hoy en día, para Nacional, Olimpia es un equipo trámite. Es jugar y ganar. 24 partidos, solamente 3. Qué linda imagen. Quiero interrumpir. Qué linda imagen. Tenemos a Almeida abuelo y Almeida nieto. Hoy en día, Nacional muy superior. Partido que desde el principio de los 90, Nacional superior. Nacional que tuvo hoy a un Carlos Arrúa mágico, que volvió a aquel Arrúa de Hernán Rodrigo López, aquel Arrúa que aparecía en los partidos grandes. Y somos escoltas. Esperemos ganar la próxima fecha guaraní para empatarlos en puntos y ver que Tempetaré nos dé una mano con Cerro y ya depender de nosotros. Hoy se cumplió, hoy se goleó, hoy el más grande ganó. Toda Sudamérica teme de Olimpia de Paraguay. Olimpia de Paraguay tiene miedo a Nacional de Barrio Obrero. El tricolor de Barrio Obrero. El equipo que hoy en día es escolta de Guaraní, el segundo en el torneo de clausura. Buen debut mío en lo personal. Esperemos estar ante Cerro otra vez acá. No creo. Y esperemos Claro que sí, que el resultado se repita, ya que Cerro es un rival que nos complica un poco más. Así que, Coqueva. Adelante, por favor, Coqueva, del Club Tricampeón de América. ¿Y a mí por qué no me presentaste un finalista de América? Porque acá se nota el equipo, acá se notó. Adelante. Bueno, primero que nada es una vergüenza esto. Es una vergüenza de fútbol. No te pueden meter 3 goles en 20 minutos. Es una vergüenza todo lo que está pasando. Primero que nada, yo me pongo en el lugar del hincha, el que va a la cancha. Ese hincha infaltable,
que está al día en sus cuotas, que va a la cancha, que trata de llegar a fin de mes, que trata de trabajar, de laburar en la semana para el domingo, sábado, el fin de semana, tener esa platita para ir a la cancha. Esto es una falta de respeto al hincha. Es una falta de respeto al club. Es una falta de respeto a la camiseta. Es una falta de respeto lo que estos 11 tipos nos están haciendo a todos nosotros. Es una falta de respeto porque estos tipos cobran en dólares, cobran millones. Ya quisiéramos nosotros, los simples mortales, tener una vez nomás su sueldo. Una vez nomás. Pero te hacen esto. Te juegan, boludo. Te juegan. ¿Cuántos refuerzos trajo Olimpia? En el clausura trajimos 15. 15. Trajimos más refuerzos que puntos. Más refuerzos que puntos. Y esto va para todos. Va para los jugadores. Para la dirigencia. Para todos. Este Olimpia no da. Este Olimpia no da gusto ver. Es triste ver a este Olimpia. Es triste ver y tratar de esperar los fines de semana para venir a ver un partido de fútbol y terminar como el culo, carajo. Esto es una falta de respeto al hincha, una falta de respeto a la institución. Y todos ya están podridos de que siempre sea así. El olimpista más optimista quiere que termine ya el año. Imagínate, el más optimista. Y como lo dije hace rato, podemos ser campeones de la Copa Paraguay. Podemos agarrar y ganar la Supercopa. Pero eso no quita el paupérrimo año que hizo Olimpia. ¿Cuántos refuerzos trajiste en la apertura? ¿Cuántos refuerzos trajiste en el clausura? Si sumás todo, capaz tener la misma cantidad de puntos que la tabla anual. Eso es Olimpia hoy en día. Es muy triste. Es muy triste. Y al hincha le duele. Y no representa eso. Olimpia es un equipo gigante para que venga cualquier equipo de la primera división, te dé vuelta partido, te metan 4 goles, te comas goleadas cada fecha, salí afuera, te gana un equipo boliviano, te dan vuelta partidos. Respeten este escudo, carajo, la puta madre. Esto es Olimpia, no es una joda. Gracias, Coque. Bueno, señores, nos despedimos de esta manera. Gracias, Infran. Gracias, Infran. Gracias a ustedes. Mañana con más datos, como siempre, Infran querido. Gracias, nos vamos, nos despedimos. Chau, 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 chau.